Valladolid, Cádiz, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. Estos son algunos de los equipos en donde nuestro personaje hizo magia. Compartió vestuario con leyendas como Bebeto, Bilardo, Guardiola, como Michael Laudrup, como Mágico González. Sin olvidarme de un personaje mítico, Johan Cruyff. Hoy en el estreno del Bar de Siro recibimos a Onésimo Sánchez. Un espacio en el que conversaremos con grandes estrellas del fútbol, leyendas que nos contarán sus anécdotas, sus vivencias y todo lo que querías saber de ellos y de este hermoso deporte que se llama fútbol. ¿Qué tal, Onésimo? ¿Cómo andas? Bueno, andar bien, ya correr me cuesta. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? También te cuesta un poquito, ¿eh? Bueno, acuérdate, ahora han inventado el fútbol andando y ya lo inventé yo de profesional. Claro. Oye, nada, vamos a empezar en el Bar de Siro, pues una serie de entrevistas con personajes del fútbol, amigos míos. Un poco el enfoque es de que nos contéis vuestras anécdotas, vuestras vivencias, más que entrar en vuestra historia futbolística. Y en vuestra historia personal, a mí lo que me interesa es vuestra historia en el fútbol de élite y también, bueno, pues también un poco a ir caminando también por cómo empezaste en tu época juvenil y todo esto, ¿no? Tú, en este sentido, One, fuiste un niño prodigio, ¿se podría decir o no? Bueno, lo primero que me gusta es ser el primero en un bar. Siempre me gusta. Siempre hay que entrar marcando tendencia por si acaso, hasta que te echen. Te lo agradezco. Y luego, bueno, un niño prodigio, yo creo que no. No era un niño prodigio. Sí, pero debutaste muy joven en Primera División. Sí, debuté con 18 años en aquella época, ahora claro. Ya no, ahora con 18 años eres un anciano, claro. Pero en mi época debutar en Primera División con 18 años era complicadísimo en general y siendo delantero mucho más, porque acuérdate que antes había 2 extranjeros solo, o 3 luego, primero 2, y los 2 eran delanteros. O sea que aquí solo venían delanteros. Entonces, para los que jugábamos arriba, era complicado. Yo, más que un niño prodigio, era un niño que jugaba muy bien al fútbol, que me gustaba mucho. Que era empezaste en la calle, como casi todos, ¿no? No, en la calle, pero pura calle, claro. Vamos, calle que es mejor. De Valladolid, natural, claro, de Valladolid. En aquella época se podía jugar en la calle, ahora es imposible. No, se podía jugar en la calle porque no tenías otra cosa. Claro. Se debía jugar en la calle porque te echaban en la calle, hacía frío, que tu mejor amigo, aunque no le aguantabas, o él a ti, pero era el que tenía el balón, porque el que tenía un balón era Dios en aquella época. Nosotros no tenemos balón. Y si se iba el del balón, teníamos que jugar con las botellas aquellas de leche y todo lo que encontrabas en los parques. Entonces, bueno, yo era de esos y del colegio, de jugar en el colegio, de un patio para todos los chavales, empezar con el de quintos, los de séptimo, octavo, nos quitaban todo, no nos dejaban jugar, nos pegaban, pues a ver, lo que hemos vivido todos en aquella época, que yo creo que aprendí a regatear porque éramos tantos. Que había que hacer algo. Éramos tanta gente en el mismo campo que había que hacer algo, aunque yo empecé de portero, que lo sepas. Yo era ¿Cómo empezaste de portero? Y era un gran portero. Sí, yo era un gran portero. Mi ídolo era primero Iríbar, luego Arconada y yo era portero. Estaba todo el día tirándome en los sofás, con guantes, con lo que pillaba y era... ¿Pero y cómo te dio por ahí? Pues porque me gustaba mucho, yo era ágil, era valiente y me gustaba mucho tirarme, me daba con los palos, daba igual. Ahí si sangrabas era buena señal, es que la habías parado y ya está, ¿sabes? Entonces mi primera época era de portero y es que gozaba mucho, disfrutaba mucho. ¿Y te hace cambiar o cuándo decides cambiar a jugador? No, mira, pues porque en aquella época, como yo era portero, pero ¿te acuerdas que jugábamos portero delantero? Sí. Porque hacíamos todos de todo. Entonces yo la paraba, la rechazaba y salía, y un día empecé a salir y digo, joder, si yo juego mejor que estos, tú. Y estos, si regateo aquí a estos y les voy y tal, y ya empecé a jugar de libre.
El libre era el que hacía todo en aquella época, era el Beckenbauer de la época, para que te hagas una idea, el Pirri de la época, por tirarlo más a tu... Para los chavales de ahora, que son los que más nos van a ver. Para los chavales de ahora, no, es que el libre no existe ahora. No, pero bueno, ahora. Digamos que era... Sería el Koeman, el Koeman más cercano, el que jugaba por detrás de los dos marcadores, claro, o del marcador. Era el jugador que no marca, que no tenía una marca fija. Que libraba, que sacaba el balón normalmente. Y que jugaba bien, eso es. Normalmente claro, jugaba bien. Digamos, era un centrocampista tirado a defensa, ¿no? Claro. Que luego ya se empezó a estilar ya el medio centro defensivo, un poco eso también, ¿no? Sí, con más calidad, ¿no? Sí, pues claro, eso, pues lo que es ahora mismo sería Zubimendi jugando de central, claro, Rodri jugando de central, ¿no? Ese tipo de futbolista que aunque defiende, está por detrás de los que defienden y juega muy bien. Y yo luego te acuerdas de la primera camiseta, digamos, oficial? Yo es que sí me acuerdo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que con 8 años o 9 y me hizo una tremenda ilusión aquello de que hicimos un equipo en el colegio con 8 añitos o 9 añitos y nos dieron la camiseta. Yo me acuerdo que era rojiblanca y hasta me gustaba el olor, ¿no? Que tenía la camiseta. Todavía ahora... ese olor lo tengo casi impregnado en la nariz. Yo eso lo tengo con mi primera camiseta del Valladolid, infantil. Yo fui al Valladolid en infantiles. En aquella época en el colegio igual habías disputado ya partidos. Sí, pero bueno, en el de colegio federado escolar. No. Aquella época jugabas de escolar, pero federado, mi padre yo no podía jugar federado. No, digo de escolares, pero en escolares también había ficha y jugabas contra los escolares. Sí, pero en escolares jugabas. Yo no recuerdo tener una camiseta en escuela, jugábamos con lo que podíamos. Yo no recuerdo. En aquella época eso de ir equipado, si tú eres mayor que yo no sé, igual has estudiado en colegios de pasta, pero yo no. Yo no recuerdo una equipación en el colegio. Igual, si no sé, pero sí recuerdo mi primera camiseta del Valladolid, que era... la llevábamos y luego había que volverla para el que jugara la siguiente semana, si fueras tú o era otro compañero, o sea que eran los 16 convocados. Esa es mi mejor recuerdo, porque a mí me costó que, bueno, por la época, pues por poder jugar en federado y poder jugar yo jugué en mi colegio y luego ya pasé directamente ¿Y cómo surgió lo del Real Valladolid? ¿Te fueron a buscar ellos? ¿Hiciste tú una prueba? Sí, yo he tenido muchas anécdotas porque mi padre, que en paz descanse el pobre, era un crack, era Dios, era mi Dios camionero, y un día le dije que quería jugar al fútbol y me dice, sí, tú vete al pueblo que tenemos que levantar muchas cosas allí, al fútbol vas a jugar tú, los viernes para el pueblo. Entonces... me vinieron a buscar varios equipos porque yo jugaba bien en el colegio, me veían jugar, y un día me vio jugar el Valladolid y me llamó para hacer la prueba y tal, pero mi padre no me dejaba, en aquella época no me dejaba ir. ¿No era futbolero no podía. Nada, mi padre nada, hasta que yo el fútbol, esos zánganos que nada. Mi padre era camionero y al pueblo a hacer nuestras cosas, con la casa, arreglar las eras, todo eso, a trillar, por toda la época aquella. Mis padres son de un pueblecito de León muy, muy bonito, ahí al lado de los Picos de Europa. Y era mi infancia fue esa, me costó pues un añito largo, creo, desde que me llamó el Valladolid, te hablo ya de memoria, hasta que pude ir me costó porque mi padre no me dejaba, y los fines de semana eran sagrados para el pueblo, pero en invierno, detrás de las quitanieves íbamos, Ciro López, o sea que esa era la época. ¿Y tú te acuerdas, coincidiste así en esa etapa así de infantil, en tu primera etapa, con jugadores que después te los encontraste en el fútbol profesional o que subieron contigo al fútbol profesional? ¿O? Sí, luego, en aquella época era muy difícil, pero yo era un tío ya fuerte, hecho, y jugaba ya casi siempre empecé a jugar con los de categorías superiores. Con gente mayores, sí, con gente mayor. Entonces yo coincidí ya pues en... recuerdo que no había cadete, que pasábamos 2 años de infantil y íbamos al juvenil, sí, y ya jugaba con gente de 3-4 años mayores, y luego pues sí he coincidido con gente que luego jugó en primera división, Pereira Piti de aquí de la cantera, ya casi entrenaba mucho con Eusebio, con Juan Carlos, con el Pato Yáñez, con gente ya de
de mucho nivel, pero bueno, esto ya cuando con el Mágico González, que vino al Valladolid cedido, luego fue compañero mío en el Cádiz, y entonces yo ya coincidía un poquito ya a los 2-3 años de estar en el Valladolid, estuve 2 años de infantil. El tercer año ya estuve en el juvenil, que había 3 equipos de juveniles, pasé directamente al juvenil A, y el siguiente año ya debuté en primera división, o sea, fueron 4 años, más o menos, ¿no? Porque esto era de 13 a 17, 18. ¿Quién te hace debutar en primera? En primera me hace debutar Azcar Gorta. Yo he entrenado mucho con Cantatore en sus primeras etapas, porque Cantatore tuvo varias etapas en Valladolid. Yo ya entrenaba con el primer equipo, llevaba 2 años por lo menos entrenando con el primer equipo y jugando con el juvenil. Y ese año fue el año que Cantatore empieza, pero el primer partido se va y viene Azcar Gorta, y a mí me hace debutar en primera división Azcar Gorta. ¿Cómo era Azcar Gorta? ¿Tienes alguna anécdota? Xavi era un fenómeno. Xavi era un tío, claro, yo decía, este señor que dice, está claro, fíjate, un chaval de Valladolid, él, un tío con ese bigotón, un tío leído, hablaba espectacular, te decía cosas muy raras, me hizo ahí debutar. Ya venía del Español, ¿no? Él ya había estado español, sí, te hablo de memoria. ¿No había pero ido todavía a la selección de Bolivia, entiendo? No, Bolivia ¿Había sido seleccionador boliviano? Esto es el año 86, para que te hagas una idea. La temporada es 86-87, creo, que es mi primera temporada. Yo ya había hecho mis pinitos, 85-86, sí, algo así. Y él me hace debutar primero un partido que juego 2 minutos o 3, como poco, contra el Sevilla. En aquella época era muy importante jugar, porque ibas convocado y jugaban 11, evidentemente, pero solo había 2 cambios. Y los 13 que jugaban cobraban prima. Claro. Si jugabas, cobrabas prima. Pues yo fui el 13. Qué ilusión me hizo. ¿Te acuerdas del primer sueldo? El primer sueldo mío, pues... a ver, yo en juveniles ya cobrabas, te daban un poquito, pero era para ir al cine. Si ganabas sobre todo fuera, tenemos que ganar fuera si queríamos ir al cine más de una vez. Y entonces ganábamos mucho fuera, tu Madrid entre otros, que lo sepas. Tenemos muy buen equipo aquí en el Valladolid, en aquella que ahí fue la Superliga, aquella de tu quinta, ¿quién es el Madrid y del Barça? Pues fíjate, contra el Madrid yo he jugado en juveniles contra Caminero, Cañizares, Santi Aragón, Edu Vilches, ahí tenía ¿Y del siempre Barça, equipazos. ¿te acuerdas? Del Barça había por ahí, no sé, Iván de la Peña yo creo que era anterior, era más joven. El Barça me acuerdo alguno menos, me acuerdo más de los de Madrid porque tenemos mucho tiempo. Además en la red. No, aparte que antes de llegar a la Superliga jugábamos la Liga regular, claro, la jugábamos contra el Madrid y contra el Atleti. De hecho, solo eran 2 y el Atleti no se clasificó, nos clasificamos nosotros y el Madrid. Por eso el rival nuestro, digamos, era el Madrid. A ver, el rival, que no era el rival, porque el Madrid era... Pero nosotros teníamos buen equipo en aquel momento y competíamos muy bien contra ellos. O sea que sí, ¿Y la primera pasta entonces que te he cortado? La primera no recuerdo, la primera fue esa prima no se me olvida porque se la di a mi madre y la cara de mi madre cuando vio la prima era... Y jugué 3 minutos. ¿Y tu padre? Un partido que gana. Mi padre, mi padre, ya en esa época ya le gustó, ya aceptaba obviamente, pero yo creo que ni fue ese partido, creo que ni fue mi madre con mis hermanos. Cuando tú le llevaste la pasta, la pasta yo se la daba a mi madre, porque la ilusión de ver a la... Y no me quería dar nada, digo, mamá, dame algo que tengo que ir a invitar a los del juvenil, no me jodas, que se quería llevar toda la pasta la tía. Y y sí recuerdo aquello porque fue mi primera prima y además en aquella época te la pagaban nada más acabar el partido. Y ya te digo que ganamos 1-0 al Sevilla con gol de Eusebio de penalti. Y yo jugué 3 minutitos. Me salieron los más rentables, esos y los pocos que juegan el Barça, muy rentables. Lo que más han ganado, ¿no? Correcto, sí. Contigo pierdo pasta. ¿Ahí coincides con Mágico? No, el Mago, yo cuando ¿En esa el Mago primera etapa Valladolid, con quién coincides? En tu primera etapa en el... En esa primera etapa en el Valladolid coincido con Eusebio, con Juan Carlos, había coincidido entrenando, porque ya se habían ido con el Pato Yáñez, con el Polilla da Silva. En aquel momento los extranjeros del Valladolid
no recuerdo ahora mismo, pero ya estaba por ahí el Goyo Fonseca, que era de la cantera. La verdad que en aquel momento teníamos gente importante que había salido de Valladolid, luego ya vinieron, pues estaba Janko Jankovic, Mauro Ravnic, como extranjeros, por ahí andaba ya, luego vinieron los colombianos, bueno, Valderrama, Higuita, René, bueno. Pero eso ya no es el debut, ¿no? Después ya... No, eso luego, es el debut es en el año 86. Vale. Con Xavi, con Azcarrota, y me quedo ya. Y ahí ya te asientas en el No, ya me quedo. Juego ese partido, ese es el debut, y luego, eso es el debut, que sería, no te hablo en memoria, creo que septiembre, octubre, vuelvo al juvenil, sigo entrenando con el primer equipo, vuelvo a jugar con el juvenil, y en diciembre un día Xavi, yo los viernes entraba hasta los viernes con el primer equipo y los viernes bajaba al juvenil. Y un viernes me dice, oye, mañana vienes con nosotros, no vayas con el juvenil y tal. Un viernes, digo, vale, mister, y tal. Y, sí, que vas a venir con nosotros. Y te voy a decir una cosa, el viernes me dice, y vas a jugar. Y tú vas a jugar de inicio. Acojonado. Y le digo, sí, vas a jugar de inicio. Entrenamos el sábado y jugamos el domingo y tal. Vale, te digo, por si tienes que avisar a la familia, que no quiero rollos y tal, pues para que venga y tal, tú te centras en el partido y ya está. Vale, mister, vale. Claro, yo miro y era eso un 26 de diciembre. El partido era el 28, digo, es una inocentada, el bigotón es me ha hecho una inocentada, tío. No hay ni fútbol, el cabrón, no hay fútbol, tú. El míster y hubo fútbol, un Valladolid-Zaragoza, que ese fue mi debut, digamos, de titular. Ajá. Yo solo había jugado con el Sevilla esos 3 minutos y luego debuté de titular un Valladolid-Zaragoza. ¿Ese partido? El 28, empatamos a 1 y hago un partido... ¿Sí? A un partido espectacular. Ya me quedo en primera división, ya no vuelvo al juvenil. ¿Te acuerdas quién te defendía en ese partido? Del Real Zaragoza. Sí, hombre, Rafa García Cortés. Hombre, que había sido jugador del Real Madrid, Rafita. Jugador del Real Madrid, yo siempre te hago homenajes. Jugador Rafa García Cortés, lateral izquierdo. ¿Era defensa de los que... No, Rafita, al revés, el Bocas era yo. Tú, ¿no? Aunque eras juvenil. No, el Bocas era yo, te explico por qué, porque yo tengo anécdotas de estas de aquella época que no olvidas. Claro, yo hago un partido espectacular, empatamos a 1, nos hacen 0-1, empatamos a 1 y yo juego muy bien. Mi debut en Zorrilla lleno, pues ya sabes. Y además yo era un jugador para lo bueno y para lo malo que no pasaba desapercibido. Esto era o enfermería o Puerta Grande siempre, ¿no? Más o menos. Y ese día fue Puerta Grande. Claro, y yo recuerdo que todos cuando salíamos del vestuario, pues me decían, me cogieron ahí algún compañero y algún directivo de estos, antes eran menos. Oye, ahora, claro, porque Estudio Estadio me pide a mí, no se me olvida, Estudio Estadio, nuestro programa, me pide para ir a hacer la entrevista. Claro, porque eso, y me dicen, a ver qué vas a decir, claro, yo no había hecho una entrevista en mi vida. A ver qué vas a decir yo, que tú eres así, a ver qué vas a decir, tú tienes que ser humilde, aunque te ha ido bien, pero tal, claro. Y hice una entrevista bastante mala, que lo sepas, porque me pasé de humilde, no tenía mucha. Y para destacar mi humildad, casi le hundo a Rafa, que luego ha sido un muy buen amigo mío. Trabajó conmigo en el Rayo, cuando yo fiché en el Rayo, y él trabajaba ya había dejado el fútbol, y para ser humilde no se me ocurrió decir, qué partido, chaval, no sé qué, bueno, ahí está la entrevista grabada, y yo para ser humilde, sí, ha estado bien y tal, pero bueno, es que el que me marcaba era muy mayor y tal, claro, metí un boleón, pero era por ser humilde, no era por Rafa, era para yo. ¿Y después te lo viste contar a Rafa? No, sí, Rafa sabe, ¿no? Tu niño, te voy a meter una, digo, tío, que no es por ti, joder, que yo lo que quería, estos cabrones me dicen ser humilde, yo que soy natural, que ser humilde y tal. Echaste el freno. Digo, es que este ya está mayor y tal, pero yo no lo quería por Rafa, era por no sacar pecho del partido. Si lo llego a saber, digo la verdad, oye, tío, he sido el mejor y punto, en mi debut y ya está. Y ya está, pues he sido el mejor, ¿qué vamos a hacer? Oye, hablabas antes de... Ese fue mi debut. Te preguntaba yo tu primer sueldo, el primer dinero así que ganaste en el fútbol. ¿Tú eras muy derrochón o...? Bueno, primero te administraba tu madre, pero ¿tú eras muy derrochón con el dinero o pensabas que esto dura lo que dura? No, yo no tenía un chavo y entonces lo valoras mucho más. No tenía un chavo, tenía una familia muy humilde que no recuerdo una infancia sin mucho, pero bien, como todos los demás. Y entonces sí empezabas valorabas un poco cuando ya tenías algo
algo de... Pero sí, yo si fuera un brandy sería espléndido, si no lo pido. Yo no soy de... si tengo 12, 10 gastos seguro, y 11 a lo mejor, y los 12 puede ser. O sea que... No he sido mucho de con tranquilidad, pero sí he sido de disfrutar lo que he ido teniendo, aunque la verdad que yo me casé muy joven, he tenido familia muy joven, y obviamente eso ya te hace plantearte otro tipo de vida. Pero te habrás encontrado con gente muy derrochona, ¿no? O sea, porque ya sabes que eso en el mundo de profesional, por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios hechos que el 60% de jugadores de fútbol americano, de baloncesto y tal, que muchos de ellos acaban en la ruina absoluta. Es decir, bueno, yo claro. Sí, bueno, yo tuve también el paso por el Barça muy joven. Claro, y el Barça es otra cosa. Estos equipos son otra cosa en ese momento. Juegan la misma liga, pero es otra cosa. Y es verdad que hay ciertas situaciones y que hay y el entorno y todo lo que rodea a este tipo, y los conseguidores bueno, hay mucha gente que si te desvías te puede hacer daño. Yo, en mi caso particular, por lo que me fue pasando en la vida, pues sí he sido de gastar, porque pero he sido de gastar lo que tengo, claro. De gastar lo que tengo y no buscar. Tampoco he sido porque yo soy de muchos de mis amigos del día a día, no he sido de coches caros, he podido en mi época, luego tampoco lo he sido porque ya no puedo, como no lo robe, ya no puedo, pero soy de disfrutar lo que tengo, sí. ¿Quién de los con los que has convivido, que tú has convivido con gente que gana mucho dinero, quién sería el más derrochón? El que dices, joder, es que este se lo gastaba. O sea, veía un coche y compraba 3. No, joder, pero es que hay gente que tenía mucha pasta. Yo he tenido compañeros, porque creo que la privacidad ya sabes que es importante, pero sí he tenido compañeros que se iban a desayunar a Madrid, y igual vivían en Barcelona, y desayunaban en Madrid y volvían a entrenar, o he tenido gente que hacía cosas muy raras. Yo le decía, pero tío, no hay cafeterías aquí, tío, te invito yo y me pagas el puente aéreo a mí, si vamos a... Bueno, contaba, no sé si Julio lo contaba, Julio Alberto. Julio. No, bueno, Julio era un tío Julio espectacular. Lo digo porque lo contó él, Julito, O sea, Julio. No, Julio era. Y además, era capaz de coger un avión privado, alquilar un avión privado esta tarde para irse a París y volver al día siguiente. Ya, pero yo, por ejemplo, venía del Valladolid, venía del Cádiz, yo había cosas en el Barça. Cuando yo ficho en el Barça, que claro, digo, esta gente es que hacen, tío, ¿sabes? Porque no es tu nivel, digamos, ¿no? Porque es su nivel. Y claro, el Barça es otra cosa, el Madrid, estos tipos de... En aquella época, claro, pues es la misma diferencia que puede haber ahora, ¿no? En cuanto a... Y sí, al principio te chocan. Luego también es cierto que si puedes te vas con ellos. Y, bueno, si esto lo hacen, pues ya porque está bien, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Por probar no va a pasar nada. ¿No? Por probar no va a pasar nada. No, mira, yo nunca he sido mucho de eso. Yo siempre he sido de... No me he gustado... Por eso yo no es derrochón, yo soy más disfrutón. Pero me gusta, si podemos, vamos los dos, es que tenemos que poder los dos. Claro. ¿Sabes? No soy de... Nunca no he sido de... del otro. No, porque yo si voy es porque puedo ir. Y me lo gasto, pues me lo gasté. Hasta habrá que ganar el domingo, que también es otra manera de motivarse. Habrá que ganar el domingo, que si no el lunes otro sándwich y ya está. ¿Cómo fue convivir con los colombianos? ¿Cómo eran? A ver, eran diferentes, pero eran... Claro, aquí vino primero Leonel, el primer año, Leonel Álvarez, que era era un medio centro, ¿no? Digamos. Medio centro, defensivo, sí, pero que corría, se pasaba todo el partido corriendo el tío. Digo, ¿tú por qué corres tanto, chaval? ¿Qué pasa? ¿Hay fuego? ¿Hay algo? ¿Qué pasa? Era un prodigio, y luego el año siguiente vino ya el pibe era top. ¿Quién era el pibe? El pibe Valderrama, sí. Que era un talento puro. Lo que pasa es que venía de otro fútbol, allí se juega más lento, y aquí se juega más rápido. Entonces, y luego vino René, que René descuadró todo, porque René iba a su rollo. René que venía aquí, y como iba a su rollo, teníamos los centrales, recuerdo en aquel año los centrales eran Caminero y César Gómez,
dos que venían del Madrid, de tu Madrid, del filial, y del primer equipo, ya Cami todo esto. Cami que vino por aquello de Fernando Hierro, cuando Fernando fue al Madrid. ¿Tú coincides con Francis también? No. No, con Francis no, yo coincido con Francis, aquel sí, central también. Muy bueno, se parecía un poco a Luis Francis, Pereira. Pues, un poquito antes yo creo que era Francis. Yo coincido con Fernando Hierro en Valladolid, en la época esta que hablamos del debut, y luego vendemos a Fernando y viene Caminero, que era un jugadorazo. Caminero, y juega ahí de central, y cuando viene René, estos no sabían ni dónde meterse, claro, René que salía, era el portero de antes, o sea, de ahora. Antes, que nunca lo veías, que salía, jugaba con los pies, hacía locura. Yo les miraba esto, no sabían dónde meterse los tíos. Y los colombianos pues eran muy buenos, pero era otra cultura, era otro. El primer año nos fue muy bien con Lionel, hicimos una gran temporada. El segundo año fue muy complicado porque además se juntó tema de impagos, otros rollos que había en aquel fútbol, aunque fuera primera división. Y pues yo no sé si Valderrama y René estuvieron 5 o 6 meses, se fueron, algo así, cuando pasó lo de Maturana. ¿Ahí? Maturana, el Pacho, claro, el colombiano, claro. ¿Cómo era entrenando el Pacho? El Pacho era un tío... Era un adelantado a su tiempo. Era un adelantado en ciertos aspectos. Era un tío... era un adelantado en el tema zonal. Era un enfermo del fútbol zonal. En aquella época no se llevaba y era muy raro entrenando. Pero te dabas... A mí me marcó mucho. Me ha marcado como entrenador. O sea, yo, por ejemplo, ahora como entrenador, el tema zonal lo copié mucho de él. Pero el Pacho era un tío, se iba con los defensas y volvía a la hora y pico, y a nosotros nos dejaba con el preparador físico, que estaba loco perdido. Tenemos un preparador físico que está loco, Diego Barragán, que yo se lo decía, digo, tú estás loco perdido, tío. Mira, a ver, porque yo me voy a morir. Con unas palizas nos daba, una manera de correr, una manera de no ver la pelota en la vida. Que eran otros tiempos, era otra la historia. Y luego ya nos juntábamos todos, y era un adelantado en cuanto al tema zonal, el Pacho, y luego era muy bueno en el día a día, en el trato con el futbolista. Te acaba convenciendo. A mí es el único entrenador que he sido suplente con él, y ya llegó un momento que digo, pues si este tío me saca suplente, es porque tengo que ser suplente, porque lo dice él y porque lo ve. Jugaba siempre, pero me lo explicaba tan bien, me lo decía, y salía muchas veces y resolvía el partido, y le decía, mister, si he salido, ha sido el mejor, ¿por qué no juego? Por eso, porque ha salido y ha sido el mejor. Por eso, vuelves a salir y vuelves a ser el mejor, y ya está. ¿Sabes? O sea, él te lo explicaba así, no, tú tranquilo, el otro que los canse y tú ya les matas. Sí, él era un adelantado, le gustaba mucho jugar bien el fútbol, pero sobre todo, como yo he tenido 2 entrenadores, 3, con Camacho, pero Camacho por el trato al futbolista, yo creo que es el mejor en eso. José, en el trato al futbolista, creo que ha sido el mejor entrenador que ha tenido, y te enseña el camino de convencer a alguien de algo. Y luego en lo futbolístico, Cruyff y Maturana, no tengo ninguna duda. Con distintas concepciones del fútbol. Sí, bueno, no, el Pacho también era un jugador, un entrenador de tener la pelota y tal, lo que pasa que él... Pero más ordenado, ¿no? Diría, más ordenado. Sí, mejor eso que Cruyff, fomenta, ¿no? Y Cruyff también, ¿eh? ¿Sí? Cruyff era la posición. Yeah. No, Cruyff, si partías de la posición, o sea, yo era el 7, y si eras el 7, tenías que estar abierto a la derecha. Oh. Hombre, tenías que estar abierto a la derecha, si te juntabas un poco te miraba mal, si te juntabas mucho te cambiaba. O sea, directamente, o sea, tenías que estar la posición. Cruyff a mí me enseñó mucho el valor de la posición, y a través de la posesión y de la posición hacer superioridades y todo el resto de fútbol. Y el Pacho defender en ayudas, la zona, el tema zonal. El tema zonal del Pacho era espectacular, pero el Pacho también quería la pelota. De hecho, acuérdate aquella Colombia suya te hablo de memoria, pero Valderrama, Prilla, todos estos que eran todos jugadores de mucho talento, de mucho nivel. Digamos que son entonces los 3 entrenadores que más te han marcado. Sí, sin duda. Como en mi etapa, luego he tenido buenos entrenadores, he tenido entrenadores que para mí no son tan buenos. Has tenido a David Vidal, dos. Usted. Después hablaremos. Usted. Con David he estado le tuve en el Cádiz, muy joven, y luego le tuve en el Rayo, sí. Claro, pero menudo contraste, también... ¿no? Menudo contraste pasar del Pacho Maturana... No, a David Vidal. No digo de... No, bueno, yo pasé de Cantatoria a David Vidal. Ah, bueno, vale. Pasando por Senekovic,
que en paz descanse, que fue un entrenador que tuvo el Athletic Bilbao, que luego lo tuvimos nosotros en Cádiz un tiempo. Y luego ya vino David, que era el entrenador del filial en Cádiz. En Cádiz David y yo chocábamos mucho. Y luego ya le cogí a David otra vez en el Rayo. Ya en el Rayo ya era otra cosa, porque yo ya en el Rayo vamos, tenía 23 años, 24, pero ya parecía un veterano, ya era capitán y todo esto, y ya, bueno, ya fue otra cosa. Luego he tenido buenos entrenadores, Fernando Zambrano, que es un buen entrenador, Marcos Alonso, que en paz descanse, el Pichón, claro. Marquitos, lo tuve también aquí, lo tuve en el Rayo. Bueno, no me quejo, tuve a Bilardo, en el Bilardo, un personaje espectacular también que te marca por su carácter. Lo tuve en Sevilla después de Camacho. Bueno, ¿llegaste a coincidir con Bilardo y Maradona, no? No. Bilardo fue la segunda época. Bilardo Maradona fue la primera época. Claro. Y Bilardo volvió con nosotros, pero estuvo 2 meses, 3 meses. Pero te contarían cosas, en el ¿no? Sevilla. Te contarían cosas de Maradona, sí, ¿no? Diego, claro, Diego era Dios. ¿Qué te contaban? Allí... Cuando fuiste tú a Sevilla, ¿qué te contaban? Pues que era Dios. Bueno, Diego, todo el mundo hablaba muy bien de él. Bueno, a mí siempre me habló, ¿sabes quién me hablaba muy bien? Es el Pichón. El Pichón tenía muy debilidad por Diego. Muy bien, porque él era un tío, sería lo que yo no tuve el placer de verlo en el campo, ya te vale. Pero no de compañero, pero compañeros afines y amigos que estuvieron con él. Claro, Diego tenía la gran virtud de dar la cara por los compañeros. Y cuando tú das la cara por los compañeros, a la larga te la parten, ya lo sabes tú. La fuerza la tienes en el campo, pero a la larga te la parten. Pero cuando tú das la cara por los compañeros lo agradecen. Y Diego en Sevilla tenía ese perfil. Eso también lo decían de Cruyff de jugador. No sé si tú te acuerdas. Una de las cosas de las primeras reivindicaciones de Johan cuando llega al Barça es que en los partidos amistosos... bueno, pues claro, si iba Cruyff, el Barça cobraba una parte importante y si no iba Cruyff cobraba otra. Entonces, a Johan, al principio, le querían pagar, digamos, más que al resto de los compañeros. Y él dijo, no, hasta aquí solo faltaría. No, yo quiero que sea distribuido entre todos por igual. O sea... Y eso cuando llegó Johan yo me acuerdo que lo había hecho. Conociéndole, yo tuve, claro, al final es verdad que a mí el año del Barça jugó muy poco y me cunde en lo profesional, no me cunde en el año deportivo, pero me cunde mucho. Es que Cruyff es otra cosa, y mira que a mí me hizo putadas, ¿eh? El tío era un genio para lo bueno, pero también para lo malo. Yo aquel año, algún día digo al holandés no sé yo, si no acabaremos de la Pilarica. ¿Cómo cuál? Que yo soy de la Pilarica por putadas, porque Johan era un genio, y cuando eres un genio, pues los genios te hacen cosas. Y yo era un jugador, claro, no tenía... También es cierto que a mí el gran favor que me hace Cruyff es que se enamoró de mí y me lleva. Yo no había hecho nada en el fútbol para ir al Barça. Eso yo lo sabía. Mis condiciones, es verdad que yo tenía unas condiciones que para este Barça, para como quería Cruyff, pues él quería un 7 habilidoso, abierto y que regateara bien y que se fuera de todos, y yo eso lo tenía. Entonces él me vio jugar un partido... yo me acuerdo de Charlie Sá, que me dice un día, oye, ha dicho Johan que el siguiente 7 del Barça eres tú. Y digo, Charlie, son las 5 de la tarde, tío, ¿qué haces? Deja la bebida, Charlie. Mira que Charlie era un tío tranquilo. Y me fichó, el tío era eso y me fichó, él vio que él quería especialistas. Y yo era en ese... Luego me puso muy poco. Me puso en los partidos buenos. El tío es que me ponía la Supercopa de Europa y digo, no me vas a poner un partido en Liga, hijo. Contra el Milán, no me acuerdo. ¿Pero qué explicación te daba? Porque dices, joder, si me quieres, me pides y después no me... Bueno, pues fue un año... No, porque fue un año que el Barça íbamos muy mal en Liga. ¿Qué año fue exactamente? 89-90 fue ese. O sea, su primera... No, su segunda temporada. Su segunda. Este año ganamos... El Barça solo gana la Copa, ¿La Recopa? Te hablo en memoria. La Copa. No, la Recopa hago yo mi mejor partido, pero nos echan. Que también tenía yo la suerte esa que uno que se cae y se mata, pues eso. Hago mi mejor partido con el Anderlecht. Recuerdo que perdemos 2-0 allí en Bélgica y la vuelta íbamos 0-0 en el descanso. Yo no estaba ni convocado. No estaba ni convocado y de repente me llaman, oye, ha dicho Cruyff que vayas ahí a
al Montañá. En aquel momento nos concentramos en Montañá. Sí. A Montañá, ¿qué tal? Y digo, bueno, pues nada, pues para allá voy. Fui para allí el martes, me acuerdo, no estaba ni convocado, y el miércoles me convoca, me pone de 16, de 17, en el descanso vamos 0-0, y habíamos perdido 2-0 allí, y con Ángel Vilda me manda a calentar. Que caliente y tal, y yo ni subo al lado, sale y salgo por Valverde, me acuerdo, estaba el Chingurri, era el extremo, y salgo yo por Valverde, y me dice, oye, les he dicho, tienes 25 minutos para resolver esto, si no, te quito y saco al Esanco delante dentro. Con 100.000 personas ahí, digo, bien, con confianza, mister, que sea, pues nada, les he dicho que te den todos los balones a ti. Y te la juegas, júgatela entero, y así fue. Además recuerdo que estaba Eusebio y le digo, oye, es verdad, claro, yo no había subido a la charla yo estaba calentando en el campo. Ah. Y digo, oye, ¿ha dicho el mister esto? Y dice, sí, que todos los balones a ti y tal. Digo, pues dame el primero, hijo. Nada más sacábamos de centro y tal, y hice muy buen partido. Aquel fue mi mejor partido en el Barça. Empatamos, ganamos 2-0, empatamos la eliminatoria y nos echaron en la prórroga, nos echaron. Y fui, vamos, ahí está esa hemeroteca y se puede mirar, fui el mejor del partido en ese, me salió el partido. ¿Y el siguiente partido ya no jugaste? No, el siguiente partido con el filial, la Elda, el Dense Barça B, que lo sepas. Esas eran las putadas que yo te digo. Esas eran las putadas. ¿Pero y qué explicación te daba? ¿O no claro, no te atrevías ni a preguntar? Sí, estaba. No, yo no es que no me atreviera a preguntar, es que ahí no se preguntaba y yo tampoco era un tío en aquel momento. Bueno, en aquel momento yo ya tenía un. ¿Qué años tenías un tío tú ahí? 20 añitos. 21 añitos. Bueno, eso de niñato me lo dices porque estamos en las ondas, claro. ¿No? A la cara no sé si me lo dirías. Porque es tu cumple, te voy a perdonar. Pero y ni a Rexach le preguntaste, preguntarle a alguien, ¿no? Decir, no, en aquel momento de jugar competición europea con el Ander, liarla e irme después al filial. Dices, bueno, esto es al revés. Era el Barça y era Cruz. En aquel momento la lista la ponía el utillero en la pizarra con la tiza. Eso lo hacía siempre los utilleros, no sé por qué. Con la tiza. Es más, a Chema, ese día, yo le digo, mira, ve que te has equivocado, que yo no estoy. Y dice, no estás, no me he equivocado, no, que no estás. Directamente digo, mira, pero yo así en broma, ¿sabes? Porque digo, estoy seguro. No me he equivocado. Crack, que no estás. Digo, vale. Digo, perdona, pero... Bueno, Johan tenía eso. Para lo bueno y para lo malo es verdad que tenía... Sí te digo una cosa, entrenar con él, yo he aprendido en un año... Es otra cosa, es otro fútbol, es otra manera de afrontarlo, es otra manera de jugarlo, es otra manera de transmitirlo. ¿O aprendiste para después cuando has sido entrenador? De las dos cosas. Como de las dos cosas. En aquel momento como esa experiencia de estar allí. Él mejoraba el equipo, por ende mejoraba a los jugadores. Él mejoraba lo que tocaba porque te hacía ver lo importante que eran ciertas situaciones que nadie te había hecho ver. También es cierto que, claro, él tenía sus especialistas, su manera de jugar, su manera de afrontarlo, pero él tenía una idea muy clara que luego te marca. A mí me ha marcado como, yo estuve muy poco, pero sé que marca como futbolista y marca mucho. A mí como futbolista un poco menos, ¿por qué? Porque yo era un futbolista también atípico, ¿eh? Era un futbolista de unas condiciones muy individuales, entonces, y claro, y luego he ido a otros equipos que es otra manera de jugar y es otra manera de... Claro, tú en el Barça podías perder ventajas porque las volvías a tener. Yo estaba en otros equipos que tenías 2 ventajas por partido. Si las perdías, se jodió. Ya no veías había partidos que era el minuto 70 y no sabíamos de qué color tenía la camiseta del portero rival. Digo, hostia, habrá que acercarse por lo menos para ver si viste de verde el bicho ese o de amarillo. Quiero decir, el fútbol tiene ciertas cosas que van con las connotaciones, ¿no? ¿Te dieron alguna explicación de por qué no te quedaste? Solo estuviste ese año y ya... No, pero es que yo no era del Barça, yo era... No, eras cedido, por eso. Era cedido del Valladolid, el Barça pagó un dinero al Valladolid y luego si me quería quedar, creo, no sé si eran 150 o 200 millones de aquellas, o sea, a ver, era muy difícil, yo ya sabía que no me iba, o sea, y más porque no jugué demasiado durante el año y tal, no, entonces yo estaba cedido
y volví al Valladolid. O sea, porque yo Volvemos tenía al contrato con el Valladolid. Ahí, lo del escorpión, la parada del escorpión, ¿eso lo entrenaba o no? Para la gente que no sepa lo que estamos hablando. No, René no lo entrenaba, pero lo hacía. Lo hacía en entrenamiento, yo se lo he visto hacer. Esto lo hacía. Sí, lo hacía. El René era un prodigio en lo físico, era un acróbata el tío. El tío era rapidísimo, era ágil, era otra cosa. Todo, y su carácter, como él veía el fútbol. Él casi lo de las manos era lo de menos. Él utilizaba otras partes más que las manos. El tío era un y jugaba muy bien. Jugaba los rondos con nosotros y era muy bueno. El tío jugaba muy bien, porque con los pies era muy bueno. Digamos que es un adelantado, ¿no? ¿Tú no te veías reflejado en el Onésimo niño, ¿no? Tú empezabas, sí, ¿no? Sí, eras un poco así, el portero jugador. Yo disfrutaba con él, lo que pasa que él había veces que salía y ¿dónde va? Yo cada vez que le veía salir, había veces que salía y ya me iba al centro del campo, digo, vamos a ver si empatamos rápido, porque cada vez que salía, en aquella época que no estaban, claro, no es como ahora, que el portero lo que te da es una línea de pase o te apoyas en él, arriesga mucho, no, es que en aquel momento él salía y regateaba, o él salía con defensas en distancia de juego, él salía, la cogía, fintaba, bueno, salía. Tiraba las faltas, hay que recordar que tiraba las faltas también. No, es que pegaba muy bien a la pelota, si es que pegaba muy bien a la pelota, o sea, el tío era un adelantado, jugaba muy bien. Jugaba muy bien. Luego era muy ágil, tampoco era un portero muy grande. Era otra cosa, era un portero para jugar como quería jugar Maturana, es verdad, con la línea adelantada, para el balón a la espalda, él salía, era muy rápido, corría hacia adelante, en portería le costaba un poquito más. Claro, el fútbol de aquí era otra cosa, los centros pues era otra cosa y tal, le costó un poquito adaptarse, pero era diferente, pues lo que era René, diferente. La palabra es diferente. ¿Persona qué tal? Atípico. René era muy a ver, es otra cultura, es otro fútbol en aquella época, pero muy bien, aquí se adaptaron muy bien, nosotros también teníamos un grupo muy majo, muy asequible, el más normal era yo, con eso te lo digo todo, fíjate qué pintas teníamos. ¿No? Debía estar... No, Pepe ya se había retirado. Pepe ya estaba de entrenador. Ajá. No, en aquella época estaban los colombianos, los hermanos Engonga, ¿no? Los hermanos Engonga. Sí, pues los hermanos Engonga. No, ahí yo tenía unos pelos también. Es que íbamos por los aeropuertos y digo, pues no nos van a dejar ni pasar. Con esta pinta parecíamos los hombres de Paco, pero arruinados. Parecíamos. O sea, teníamos unas pintas, pero teníamos un muy buen equipo, que es verdad que luego las circunstancias fueron malas en ese aspecto. Que entiendo que Higuita debió empezar también como jugador, ¿no? Porque con ese dominio que tenía de la pelota... No, yo creo que no sé, en aquel momento luego vino Jorge Campos, aquel mexicano, ¿te acuerdas? Jorge Campos, la verdad también. Que había algún portero, había porteros allí en Sudamérica que tenían los porteros en Sudamérica es verdad que con los pies, porque aquí había estado el Loco Fenoy con nosotros, cuando yo debuto el portero era el Loco Fenoy, que ya venía y el Loco Fenoy pegaba la pelota que era una maravilla. Acuérdate que tiraba los penaltis en el Celta, claro. Ya hacía el saque de ahora, que ya lo hacía él, el saque que te dejaba así como solo, medio así. Sí, con medio empeine. Sí. A ver, creo que los porteros en aquella época, los sudamericanos ya tenían un poco esta cultura más de calle, más de otra manera, ¿no? Aquí éramos porteros más sobrios, más de altos, más de ir arriba, y allí, sin embargo, eran porteros más rápidos y de mejor golpeo de pelota. Y René, no sé, pero cuando vino ya... Aquí cuando ya vino ya le conocíamos como era y ya sabíamos que era muy excéntrico y lo era también, era un muy buen tío, pero excéntrico, pues un tío pues así, él te decía, hermano, tranquilo, el fútbol es para disfrutarlo, hermano. Claro, es verdad. Digo, sí, hombre, ya si ganamos es la hostia alguna vez, ¿no? Además de disfrutarlo vamos a intentar ganar un partido, crack. ¿Y estabas el día de Valderrama en el Bernabéu o no, del de Mitchell? Sí, hombre, claro. Cuando le toca las castañuelas. Sí. Yo estaba, salgo la jugada. Yo estaba, no me acuerdo. Claro, salgo. Es un córner, recordemos. ¿Lo sacabas tú el córner o qué? No. El pibe está al primer palo con Valderrama y yo estoy con Bullo.
tapando a Bullo para pues, el típico para evitar la salida. Enteras, ¿no? De que le está tocando. Bueno, sí. Veo algo, sí, porque veo algo porque yo estoy muy cerca de la jugada. Además, hecho, claro. Y oigo así, que le dice el pibe, ¿qué hace? No sé qué, va. Estas cosas que hacer. Pero bueno, yo en aquella época es que al Madrid le teníamos todos mucha, y a la Quinta al Buitre, porque eran muy buenos los tíos, les queríamos ganar siempre y claro, no la ganábamos nunca. Entre unas cosas y otras, aquel partido creo que perdemos 1-0, ¿puede ser? Sí. Creo que perdemos 1-0 con la jugada de un penalti que te la han mandado y no la quieres ver. No recuerdo, no sé si de Ricardo Rocha, ese Ricardo Rocha ahí. No sé, ya lo buscaré. Un penalti para ponerlo, que hace a un extremo muy habilidoso. No lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado. No, te suele pasar a ti. No, tengo memoria selectiva, no lo olvides. Mira, aquel año. Pero escúchame, tú eras del Valladolid, pero como pucelano eras del Madrid también, ¿no? No, Mira, yo era pucelano y blanquilleta toda la vida. Siempre cuando estás Bilbao, en un equipo. Vale, Athletic Club de Bilbao. Porque siempre. Sí, siempre. Mi ídolo eran Iríbar y Dani. ¿Te acuerdas de Dani? Hombre, claro. Daniel Ruiz Bazán, Dani. Sí. Con el 7. Yo jugaba con el 7, era extremo. Es comentarista nuestro en la COPE. Sí, un fenómeno. Y además yo luego he tenido el placer de... Yo siempre os he dicho, era mi ídolo. Dani era mi ídolo en aquella época. Aquella delantera del Atleti de Dani, Carlos y Argote no se me va a olvidar a mí en la vida, porque me encantaba que él... Y lo seguía, era mi inicio. Yo era del Valladolid, el Valladolid estaba en segunda en aquella época, y de primera siempre en aquella del Atleti. Pero en Pucela había mucha gente del Madrid, como tierra castellana. Sí. Por eso digo, yo creo que One debía ser del Madrid en esa época. Oye, ¿cómo se lo tomó Valderrama? Después en el vestuario y esto. Nada, el pibe. Se lo tomó de coña, ¿no? Además, el tío era un calmado y un tranquilo. Era como jugando, era muy bueno, mucha calidad, muy calmado. Le tocaba nunca mejor dicho. Luego nada. Además, me acuerdo, fíjate que en aquella época había un programa, ¿te acuerdas? En Telecinco. Que lo hacía José Luis Col, que era Hablando se entiende la gente. Sí, de acuerdo. Sí. Pues nos invitó a Valderrama y a mí. Yo fui a ese con el pibe y hablaba. Yo qué sé. No, yo qué sé, pues a mí me conocían si tú estabas de figurante en esa jugada. Pero qué dices, en aquel momento Estudio Estadio sacaba 3 minutos y siempre tenía yo la pelota, solo me conocían a mí. Pues nos invitó a los dos, estuvimos allí el pibe y recuerdo ir hablando, nos pusieron un coche desde Valladolid a Madrid y todo, para ir en aquella época la tele te trataba espectacular y fuimos a ese programa el pibe y yo y hablando de todo esto, el pibe le daba igual ya. ¿Y tú qué le explicabas? Al pibe, ¿qué pintabas allí en el programa? ¿Para qué fuiste? Pues lo que me preguntó, pues míralo, que no tenéis ahora tantas adelantos, míralo, que estará grabado, digo yo. Vale. Hablando se entiende la gente. ¿Cuándo te vas? ¿Del Valladolid ya te vas al Cádiz o no? No, yo he visto que te has leído muy poco mi historia. No. Te lo acabo de contar. Del Valladolid me voy cedido al Cádiz. Y luego cedido al Barcelona. Del Valladolid al Cádiz. No, primero al Cádiz, luego al Barcelona. Pues no, y del Barcelona ya hemos pasado la época del Barça, tío. No vuelvos para atrás. No, pero hombre, quiero hablar del Cádiz porque ahí es donde coincides con el mago. Ahí es donde coincides con el mago, claro. Yo del Valladolid estoy 2 años en primera con el Valladolid. Aparte, lo del Barça te lo has saltado tú. Has ido allí a lo del Barça porque has hablado de los 3 entrenadores que lo has dicho tú. Y has ido al Barça y tal, pero no podemos olvidarle. Ahí ya te encuentras en tu primera temporada en el Cádiz. ¿Ya está David o no? Sí. O sea, yo solo estoy un año en el Cádiz. Voy cedido, empieza Senekovic. Sí, y ya viene David. Senekovic, y cuando cesan a Senekovic entra David. ¿Es el entrenador más sui generis que has tenido? Sí, David. Es que David es un espectáculo. David es un fenómeno. ¿Pero qué sacabas? Por ejemplo, constante. Tú dices, los 3 entrenadores que más me han marcado ha sido el Pacho, Camachito y Johan Cruyff, ¿no? Pero seguro que de David también sacaste cosas, ¿no? O a veces hasta lo que no hay que hacer. David, bueno, hay veces. Claro. Esto es como una partida. A ver, David era otra cosa. En aquel momento, además, yo te abro en memoria ya, él venía del filial.
cuando cesan ese y hacemos una gran temporada, que sepas, que encima que salvamos al equipo y lo salvamos, se salva muy bien, pero era muy peculiar. David era un entrenador muy peculiar en todo, en la manera de dirigir, en la manera. Lo mejor que tenía David era sin duda hasta que te tocaba era muy gracioso el tío. Claro, pero llega un momento que te tocaba a ti, porque el pase gracioso se metía con todo lo que pasaba por allí, pero él era muy gracioso. Yo era un tío con esa, te pegaba charlas de... y era gracioso, el tío era graciosito, con ese... usted... ¿Es verdad que cuando sabía que había televisión exageraba también o no? Sí, le gustaba mucho una cámara. Yo le decía, mister, dale que está la cámara. Y ahora, usted siempre se mete mucho conmigo, me decía. Teníamos una relación, David y yo, la verdad que luego en el Rayo mucho mejor, pero teníamos una, en el Cádiz mal también por mí, yo era un chavalín en el Cádiz, cedido, 19 años, jugaba bien, era bueno, él no me ponía y yo le decía, pero si es que, ¿por qué no juego yo aquí? Digo, pues no entiendo que no me juega. Él no me ponía, pero luego me sacaba siempre. Ya. Cuando íbamos perdiendo siempre me sacaba. ¿Quién había en ese Cádiz? ¿Ya se había ido Kiko? Teníamos muy buen equipo. ¿O empezaba Kiko? ¿Había llegado ya Kiko? El mago, no, Kiko era cadete. Kiko jugaba en el Balón, que era un equipo cadete, claro, yo fui muy joven. ¿No? Ahí empezaban, en el Balón era el Cádiz, el filial no era Cádiz, se llamaba Balón, el filial del Cádiz. Vale. Jugaba en el cadete y tal. Kiko tendría 15 años. Kiko, no, el Mami ya entrenaba con nosotros. Ahí empezaban a salir Antonio Calderón, jugadores que luego han sido importantes. Ya empezaban a salir Carmelo a Juan con sí estaba, ¿no? Entiendo que sí, el Beckenbauer de la Bahía, Chico Linares. Y luego teníamos el mágico mago que era Dios, era un tío de un nivel espectacular. Y luego teníamos a Quique Montero, un jugador muy bueno que era el Sevilla. Ya con edad, pero jugaba muy bien. Teníamos a Villa, un delantero también, un extremo que lo jugó en el Málaga muy bueno. Todo buen equipo. Teníamos un buen equipo y a David éramos un equipo un poco éramos un equipo que jugaban, los de arriba jugábamos muy bien y los de atrás defendían muy bien y a veces nos veíamos. Ahí. Yo creo que había partidos que ni nos veíamos. Estos que nos decíamos, oye, ¿cómo vais? Pero la verdad que salvamos al equipo en aquella época, que era la época de que el Cádiz se salvaba al final con don Manuel Irigoyen, ¿te acuerdas? Todo aquello, pues nosotros nos salvamos pues igual 3 o 4 jornadas antes, que para nosotros, para el Cádiz era un espectáculo y tal con David. Y bueno, la verdad que fue un año muy bueno para mí porque me salí de mi zona de confort de Valladolid, fui a un equipo y es que Cádiz es un espectacular ciudad, la afición, el equipo. Disfruté mucho en Cádiz. El año aquel no jugué bastante, no todo lo que yo quisiera porque David era muy peculiar para eso y era muy gracioso porque me decía, a ver, no sé qué, el fútbol arte, Onásimo, es una mierda, el fútbol arte. Es una mierda, hay que, no sé qué, bueno, presionar, todo lo que decía él. Y luego cuando íbamos perdiendo me decía, Onásimo, juéguesela usted, está el partido para usted, juéguesela. Pero vamos, no decías que el fútbol arte era una mierda, ¿o qué? ¿Cómo es esto? ¿Ahora me la tengo que jugar o qué? Bueno, pues estas cosas que teníamos con David, que éramos, juéguesela. Recuerdo un partido que perdíamos 0-2 y me va a sacar y me dice, vamos, el partido está para usted, se lo he dejado donde usted. Digo, 0-2 perdemos y el partido está para mí, ¿qué quiere que haga? ¿Que juegue con ellos? Si quiero jugar un rato con ellos, mister, el partido está para usted. David era peculiar en eso, tío. Pero luego, ya te digo, luego vino en el Rayo, ya de otra manera, y yo en el Cádiz también yo tenía... Y era su primera experiencia, ¿no? O sea, era tú que tenías... Claro, él se jugaba mucho. Claro. Él se jugaba mucho y le salió muy bien, ¿eh? Yo creo que de esa experiencia le salió muy bien. Claro. Le hicimos famoso. Yo le decía, mister, digo, nos hemos hecho famosos los dos. Yo me voy a ir al Barcelona y usted va a seguir en primera división. Nos ha ido bien. Y así fue. Él siguió en primera división y yo me fui al Barcelona. ¿Cómo era mágico? ¿Como futbolista? Sí. Como futbolista, Dios. Como futbolista es del nivel máximo que te puedes imaginar.
Yo he jugado con Laudrup, con Bebeto, con Prosinecki, he jugado con Ronald, con Koeman, con yo qué sé, con Hugo Sánchez, con Guillerme, con jugadores top. Este es top. Este es Messi, Maradona y ese nivel. Sin duda, pero no lo dudes. Fíjate que decía Diego que para él Mágico era mejor que él. Tú que los has visto, con uno has jugado, pero a otro lo has visto jugar a Diego Armando Maradona. ¿Tú crees que exageraba, que le quería regalar los oídos a Mágico? Porque conociendo a Diego no regalaba nada. Sí, o sea, le hablaba de Pelé y decía que él era el mejor del mundo. O sea, que Diego, era Pelé. Diego es como Johan. Si te dices que eres el mejor, no te fíes que es una trampa. No, los mejores son ellos. Siempre es como Johan. Johan, el mejor era él. Y es verdad que era el mejor. Yo no te digo que lo pensara, pero sí veía que podía ser. A ver, el Mago, yo cuando ya juego con él, le veo aquí en Valladolid 2-3 años antes. Cuando yo soy juvenil, él juega en el primer equipo y le veo y ya lo veías que era diferente. Pero cuando coincido con él, claro, el Mago ya tendría 30 años, ya era mayor. Pero el Mago tenía una cosa que además es que físicamente era digamos que Diego, pues le pasa como Diego era fuerte de piernas, pero físicamente tienes que estar, porque si no, pues incluso ensanchar y tal. Es que el Mago además era un prodigio en lo físico, ¿sabes? Tenía un cuerpo fibroso. Rápido, le costaba menos hacer más. En aspecto técnico, es que es del nivel. Es que yo le he visto hacer cosas a Maradona, a Mágico, que son de Maradona, que solo las hacen Maradona. Yo he visto esas cosas, solo las hacen Maradona, de los que yo he visto Messi y él. De los que yo he visto que tengo recuerdo. Y mira que Michael Laudrup era Dios también con la pelota, es que era un... Pero creo que esos tres van por encima. Yo creo que estos estaban por encima de esta gente. Iniesta, Laudrup es ese otro escalón muy parejo. Es lo que te decía. Muy parejo. A ver, yo en aquella época, yo con el balón era... A ver, está mal que lo diga yo, pero yo era bueno con el balón. Pero claro, cuando veo a Mágico... Cuando veo a Mágico digo, claro, pero esto vale, lo que haces de pavo vale. Esto, ¿sabes? Parecía que era hasta falta y mira que yo era bueno con el balón. Yo hacía cosas que él me decía, el Mago. De hecho, el Mago y yo muchas veces, porque los entrenos de aquella época era para verlo, ¿sabes? Había veces que veías un balón, pero era medicinal. Así nos iba luego. Y yo recuerdo que le decíamos al utillero, deja 4 o 5 balones escondidos ahí. Y nos quedábamos solos en Carranza a tocar balón solos. Cuando se iban todos, nos quedábamos solos a tocar balón. El utillero, que me va a meter el míster, que lo he dicho yo, que lo ha dicho el Mago, el míster, que si aquí el que manda es el Mago. Si el Mago dice que esto se abre, y si esto se cierra, se cierra. O sea, tú dejas 6 balones ahí y nos quedábamos. Mira, me gustaría una cosa de las que estuviera grabado eso, para ver lo que hacíamos, sobre todo lo que hacía él, ¿eh? Él era o sea, nos quedamos con 5 o 6 balones, igual pues empezamos a tirar al larguero y volver a tirar a los palos que volviera, a cosas, ¿no? De eso, desde meterla sin que botara, y el mago era, es que pegaba la pelota. Yo era muy habilidoso, yo tenía calidad, tenía talento, pero no pegaba la pelota como él. Él pegaba la pelota, era una cosa de locos. Él te podía decir que daba 10 veces al aire, les daba las 10. Él te decía, meto 10 corners desde corners sin que bote a la escuadra contraria y metía los 10. Yo veía pegar, yo ni llegaba en aquel momento, y con el Levante que había en Cádiz encima. El tío era un espectáculo, el tío era... A ver, son gente que pasa una vez. Es verdad que tenía otra manera, era un muy buen tío, y hay leyendas, es verdad ciertas cosas, pero también exageran, exageran hay mucha leyenda en lo del Mago, pero es verdad que venía de otra cultura y él pero era muy buen tío, era un chavalín, o sea, yo había veces que le decía a Jorge, si yo tengo 10 años menos que tú, tío, hostia, Jorge, no, tranquilo, si esto da igual, tú no te metas en jaleo. Siempre me decía, tú no te metas en jaleo. Pero era... Sí. Es que, a ver, al final hay una cosa en el fútbol, hay una ley no escrita en el fútbol, que la gente que es buena con la pelota y se entiende, se acaba entendiendo. Ahora está lo de Vinicius Mbappé, se acaban entendiendo, porque la gente que es buena en el campo...
tiene más afinidad, porque tú sabes que el otro es muy bueno. Claro. Y entonces al final pues lo que empieza en una competencia acaba diciendo, pues es que es un fenómeno, este es el mío, este es el mío, así no corremos, lo tenemos siempre nosotros, ¿sabes? O sea, y este te va a hacer gol, y el mago era de esos, y yo con el mago solo fue un año, pero disfruté muchísimo, y es que disfrutábamos, todos los que entrenábamos con él disfrutábamos, porque era cada entrenamiento, y mira que eran entrenamientos diferentes, no tocábamos tanto balón como ahora, pero cada entrenamiento siempre te dejaba 2, 3 cosas que decías, pero ¿qué hace este tío? Era diferente. A mí eso, ¿sabes con quién me pasó? Y ahora seguimos hablando del mágico, y te quiero hacer una pregunta que también era alucinante, y no lo has nombrado, y seguro que ahora cuando te lo diga dirás, hostia, es verdad, es que ese también era de ese nivelazo, que es Yalmiña. Yo le veía... Sí, claro, sí. Es un claro, poco... sí. Esos claro. Jugadores que no vuelves a ver, soy Yalmiña. Claro, yo no. La diferencia con Yalmiña es que solo le he visto jugar, solo le he visto en el campo. A esos jugadores, para conocerles bien, claro, los que han entrenado con ellos, y yo he coincidido, claro, es de época y he coincidido, y te dicen que es. Pues lo que yo digo del mago, hay muchos que lo dicen de Yalmiña, de que ese nivel. Pero hay una cosa que yo creo que les diferencia a todos estos, y que podemos ver, y Yalmiña sí es verdad que tiene algún gol espectacular, pero es que estos tienen muchos goles espectaculares, los otros 3. Yalmiña le costaba un poco más. Es que el mago, tú ves los goles del mago, y ya solo con ver los goles, dices, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, Messi, Maradona y el mago, la diferencia con ese eslabón un poco por debajo que veo, es esa, que ellos además de ser unos genios de todo lo que te digo, es que lo corroboraban en portería. O sea, golazo. Claro, y eso es el último paso que tiene esa diferencia, ¿no? ¿Qué le faltó para jugar en un equipo de élite? Porque a mí me ha venido a la cabeza Yalmiña, pero digo, bueno, Yalmiña estuvo en el Depor porque fue un equipo de élite en su momento, fue campeón de Liga, fue semifinalista de la Champions, es decir, tuvo esa posibilidad de estar en un fútbol de élite, ¿no? ¿Qué le faltó al mago para estar en un equipo de élite? Pues yo creo que quizá ¿Ambición? Venir un poco... No es una cuestión de ambición, es una cuestión de felicidad. A ver, para que tú me... El mago era feliz en Cádiz. El mago es que si le sacabas de Cádiz, claro, vino a Valladolid 6 meses, y cuando tú imagínate Cádiz y Valladolid, que yo muero con mi Valladolid, pero la diferencia entre Cádiz y Valladolid, sales aquí y cuando vio la niebla, el mago pensaba que habían vendido la ciudad. Claro, vio la niebla aquí, que no había nadie, y dice, aquí se han ido todos, aquí me han dejado los tíos estos, o sea, quiero decir... Claro, y el mago en Cádiz era feliz. Tú le veías en Cádiz, era feliz. Le pusieron una multa, la pagaba a la afición. El mago en Cádiz era Dios. Entonces él, más que ambición, ya creo que venir antes, coger otro tipo de cultura futbolística. Él si hubiera venido aquí antes, hubiera sido jugador de Madrid-Barcelona, claro. Seguro, sin ninguna duda. Claro, pero él ya vino ya con cierta edad. Y ya, sobre todo cuando yo es compañero mío que tiene 30, 29, 30 años, él ya lo que quería era disfrutar de la vida, disfrutar del fútbol y disfrutar de Cádiz. Y él en Cádiz, es que no lo sacabas de Cádiz como Cádiz con él, o sea, que es que daba igual. Es que el mago era... Entonces yo creo que él era eso, venía de otra cultura, y sobre todo que él priorizaba una cosa que parece una... Pero a la larga te das cuenta que tiene su lógica también. Es verdad que dices, qué desperdicio este tío, todo lo que podía tener, tanto en lo deportivo como en lo económico, yo qué sé. Pero, macho, ser feliz, hay que meterlo en la balanza, y a lo mejor la razón la tiene él. ¿No? Es verdad que tenía un mayordomo en Cádiz, eso lo ha explicado a veces David Vidal. Mayordomo, yo creo que a ver, en Cádiz ya no sé, yo creo que a Valladolid sí vino con un... Sí, mayordomo. Tenía, pero es que él necesitaba ayuda, porque... Él estaba soltero. Él solo... Claro, él estaba soltero, tenía... Y... es que el mago era... que no sé. El mago, fíjate, yo me acuerdo que tuve solo
me di un golpe con el coche y fue con él. Iba con él en el coche. Con mis 5 turbos nos dimos un golpe en Cádiz y íbamos los dos. Y digo, ¿dónde está el mago? Y ahí estaba con la matrícula. One, ¿qué hago con esto? Quédatela. Que pone Valladolid 22P. Quédatela. Digo, Jorge, hasta que arreglemos esto, hijo. Él era... A ver, es que él era un tío, era muy tranquilo, era muy... era tan... Era entrañable, era muy es que era muy majete, era otra cosa de lo que... Es verdad que a él le gustaba disfrutar de la vida y como le gustaba disfrutar de la vida, pues él tenía sus cosas. Salía No, yo no sé porque a mí me metieron la fama de salir con él, yo no he salido nunca con Jorge, solo salíamos a comer mucho, sí salíamos alguna vez después de entrenar. Como dicen ellos en no, él le gustaba más, ¿no? Le gustaba más ir acompañado, que tomar. Era tomar cosas prestadas. Era otra manera de tomar, no era de estos de no lo era, alcohol, ni nada de esto, no lo recuerdo yo. Él sí era de disfrutar, era un tío disfrutón y él te lo decía, yo quiero ser feliz y yo aquí soy feliz. Y como soy feliz y estoy feliz, pues ya está. Digo, tú para jugar quieres ser feliz, pues tú sé feliz y ganamos el domingo. Y ganaba partidos, Es que los ganaba el tío, porque era de los que era feliz y nos hacía feliz al resto, porque ganábamos. También era muy despistado, había partidos que estaba... ¿Dónde está el mago? Si no la toca, tío. Jorge, ¿qué haces? Si te han dicho en la derecha, estás en la izquierda. La derecha es la de enfrente. Jorge, tira. ¿Y qué decía? No, Jorge, él iba a su rollo. Él que era muy majete, muy... pero es verdad que tenía sus despistes. Había alguna vez que llegaba algo tarde, alguna cosa, sí, es verdad. ¿Y no chocaba con David? Claro, sí, porque pero claro, pues era el mejor. Es el aceite, agua y aceite. Pero era el mejor. ¿Qué ibas a hacer? Si que era el mejor. Es más, ¿no? si a mí un día me dice, ¿juegas tú? Y mago no, digo, no, que juegue él y luego salgo yo un rato. Fíjate que yo quería jugar, Claro. Digo, si es por Jorge, no. Jorge que juegue. A ver, él era el mejor en aquella época y había que... No tragar, porque el mago no era un tío vanidoso, ni lo hacía... el fútbol es como la vida. Hay gente que te hace cosas con malicia y a poca cosa que haces vas a por él. Y hay gente que te hace algo más, pero ves que es lo que hay. Que no es... que es que el tío es así y punto, ¿sabes? O sea, y Jorge era de eso. No tenía ni malicia ni lo hacía por destacar. Al revés. Él era hasta humilde. A él le han engañado bastante. A Jorge le han... no te voy a decir timado, pero casi. Casi. Porque era un buenazo. ¿Y lo has visto llegar alguna vez directamente de cachondeo a entrenar o a esto o no? No, ahí hay muchas... Sí, es verdad que él dormido, era decían de quedarse dormido en la mesa de... Yo tampoco lo viví. Bueno, sí, joder, pero es que porque Rovira, que era nuestro masajista, era muy bueno dando masajes. Ya. Rovira, acuérdate que le cantábamos la canción en el Cádiz, Rovira, qué pedazo de mamón. Rovira era un genio, era nuestro masajista, solo había uno. Tenía unos pelos en el pecho el tío ahí que parecía que tenía un jersey de lana. Quítate el jersey de Rovira, hombre. Era un fenómeno. Y daba muy buenos masajes. No, a Jorge sí le he visto alguna vez. Yo una vez me recuerdo de estas que llegaba pronto y el tío se acomodaba en el coche y había que salir a buscarle. Vamos, tío, que empieza el entreno. Y había llegado. Claro, decía, ¿dónde está Mago? Si he visto el coche. Y ibas ahí, vamos, tío, porque se quedaba oyendo música o alguna cosa esta y se le traspapelaba un poco. Pero a ver, yo creo que hay más leyenda dentro de que era un tío atípico, tenía sus cosas, es verdad. ¿Fumaba? Como dentro, como fuera. Yo no lo he visto, no. No era de estos, era no. Era de otra cosa que acaba... Yo de los pocos vicios que no he tenido en mi vida, y mira que soy jugador de cartas, te juego lo que quieras, hasta el estudio si quieras, pues te lo gano además. Pero nunca he fumado. De los pocos vicios que no he tenido, Ciro López. Estuviste entonces con Bebeto también, en el Sevilla. Pero ya Bebeto, digamos, en su... Sí, de vuelta del deporte. ¿No? Y ahí... Sí, en el Sevilla que él vinieron Bebeto y Prosineski. Prosineski otro pedazo futbolista, ¿no? Muy bueno, le llamaban Robert. El Maradona Robert, de balcánico, ¿no? Muy bueno. El Robert era el verdad que tenía el problema de las lesiones. Este sí fumaba. Muy bueno.
Sí, este sí, un poco. Este le daba un poquito, este sí, pero este lo decía él. Pero, sin embargo, era un tío muy profesional. A ver, tenía el vicio ese, eso, pero él era, yo como compañero recuerdo ganador de querer, de ir. Lo que pasa es que estaba muy lastrado por las lesiones. Ya venía con todos los problemas aquellos que había tenido en el Madrid. Pero era un jugadorazo, ¿eh? Estamos hablando de, no te lo pongo al nivel de estos tres que te he dicho, pero sí te lo pongo por debajo de Laudrup, que hemos hablado de Iniesta, de este nivel, Robert tenía una calidad, eso era muy bueno con la pelota. Ponte un poco la luz, que si no se te empieza a oscurecer, se debe haber ido la luz de sí, la calle. Se ve la luz del día. Espérate, a ver si subo un poquito aquí. Ahora, a ver. Ay, espérate. Sí. Ahora, que si no se te veía. Ahí todavía tengo ahí. Todavía hay luz. Bueno, a mí todo lo que me tape cara me queda bien, ¿eh? Sí, eso también es verdad. Eso también me pasa lo que a ti. Que decía que en eso has tenido, has coincidido con muy buenos jugadores. O sea, tú eras un pelotero, claro, Bebeto. En el Barça que estaba Laudrup, ¿no? Michael Laudrup ya había llegado o estaba fue el Laudrup, siguiente. Michael Laudrup. No, ese año. ¿Con quién coincidiste ahí? Con el Barça. En el Barça estaba en aquella época eran 3 extranjeros y eran los extranjeros nuestros eran Michael Laudrup, Koeman y Aloisio. Un central, y luego pues desde esa época fue un poco de los jugadores así, estaba Eusebio, Guillermo Amor, Luis Milla y los jugadores. En esa época había mucho jugador vasco. Estaba el Chiqui Begiristain, que era muy bueno también. Chiqui, es verdad, Ernesto Valverde, que ya era se muy les bueno. Veía a Salinas. Guardiola. No, Guardiola venía después, ¿no? Guardiola tiene 3 o 4 años menos. Claro, estaba Luis Milla, ahí era Luis, ¿no? Era Milla y Amor. El medio centro era Guillermo Amor y los más centrocampistas. ¿Ya se le veía al Chingurri que tenía madera de entrenador o te sorprendió que después se dedicara a...? Porque él le gustaba mucho, por ejemplo, la fotografía. Yo me acuerdo en su etapa de jugador y tal. Y yo nunca tuve la sensación de que podía ser un entrenador en potencia. Por carácter era muy tranquilo. Claro, no, él tenía 2 cosas buenas para ser entrenador, pero no se veía que fuera, o no, él le veías que iba a ser muy bueno en lo que hiciera, porque él tenía 2 cosas muy buenas, talento y talante. Y eso son 2 cosas muy buenas para todo en la vida, y él lo tenía. Él en aquella época era muy bueno, porque era un extremo bueno, con desborde, con gol, y luego era muy tranquilo, muy... Una vez que ya se hizo entrenador, yo sabía que tenía claro que le iba a ir bien, porque él da mucha... importancia a la normalidad, y eso no es tan fácil, ¿eh? Y él, claro, luego ha tenido a Cruyff, ha tenido muy buenos entrenadores, y él es muy listo. Para mí ahora mismo yo lo he dicho siempre, creo que es el entrenador, para mí el mejor entrenador español y el menos valorado por todo lo que ha ido pasando. Mejor que Guardiola a día de hoy. Bueno, quizás, a ver, Pepe es diferente, también toda la carrera de lo que ha hecho fuera, lo que ha hecho español, quiero decir, de los que han hecho carrera en España, aquí, ¿no? De los que han hecho carrera en España. Pepe es un poco, Pepe digamos que se asemeja al Cruyff de nuestra época, ¿no? Al más diferente, ¿Tú le pero ves del resto reflejado en Johan? A Pep. ¿A Chingurri? No, a Pep. Sí, no, a Pep sí, a Pep mucho. Tiene muchas de las cosas que tenía Cruyff, de ver otras cosas, de adelantarse a cosas que otros les cuesta. Sí. Bueno, él de todos modos el central no lo pone de delantero centro, como hacía Cruyff. Al central no lo pone de delantero centro normalmente. Bueno, pero Johan lo ponía cuando no había más remedio. Y hay veces que no hay más remedio. El fútbol cuando no hay tiempo y vas a colgar balones, ¿a quién pones? A los que van mejor de cabeza. Si tampoco... A Cruyff, acuérdate que decía cosas que luego en el fondo eran muy lógicas. Decían, mister, no, hay que marcar a este que se desmarca muy bien. Pues no lo marcamos. Si se desmarca muy bien, no lo marcamos. Así no se desmarca. Dice, pues al revés. O sea, y luego lo pensáis y digo, bueno, pues tienes razón. Si se desmarca muy bien y no lo marcas, va a estar jodido, ¿no? Por eso. ¿Coincide también con Hugo Sánchez? Sí, en el Rayo. De vuelta, ¿Rarito o no? Hugo es crack. Y claro, en nuestra época pues venía y era crack.
Y es que era crack el tío, ya venía de vuelta, pero era crack. Luego, bien, la verdad que tuvimos una muy buena. De hecho, yo acabé mucho siendo. Yo ya en el Rayo era de los capitanes y acabé siendo compañero de habitación con él, porque era un tío especial. Digo, esto solo lo puedo mitigar yo, que hay que hacer grupo. Y estuvo bien, con nosotros hizo 17, 18 goles, creo, aquel año, en el Rayo, porque él venía a eso, a, no sé, algún récord tendría por ahí que ganar y el tío era, bueno, es que era un crack, es que es verdad. Y luego de los jugadores que yo he entrenado con, que mejor le he visto, es que era muy bueno, rematando era top. De primera era top, no me extraña que hiciera, cuando fueron 38 goles de primera, sí. ¿No? Pues 38. Sí, era top. Otro que entrenas con él y ves que hay cosas, en el área es lo mejor que he visto, con mucha diferencia. Muy diferente, es verdad. Pero a mucha distancia, por ejemplo, de Bebeto, claro, el Bebeto que tú conoces ya en el Sevilla, igual tu valoración tendría que ser de lo que viste en el Deportivo, ¿no? De Bebeto. Porque Bebeto sí, también era un tío de área. No, pero Bebeto era muy bueno también. Era, por eso. Claro, Bebeto era un gran rematador, pero yo creo que como rematador, Hugo era mejor. Hugo ha sido lo mejor que yo he visto rematando, porque la remataba de primera y en cualquier postura y en cualquier posición. Yo le llamaba el anuncio aquel de unos vaqueros, que era en aquel momento, que era el jeans y marrón aquel, en cualquier postura, en cualquier posición, pues ese era Hugo. Da igual lo que le pusieras, que lo remataba. Y Bebeto era más, salía más fuera, era más rápido, remataba muy bien, era muy bueno. Como rematador, yo creo que Hugo andaba un poco por encima. Bebeto también, Bebeto le veías en los entrenos, aunque venía de vuelta y era un goleador, bueno, claro, de mucho nivel, pero yo pondría a Hugo por encima, sí. ¿En qué equipo te hubiera gustado jugar que no jugaste? No vale el Atlético de Bilbao porque no podías jugar, pero aunque esto, pero... Bueno, con esta cabeza, ojo. Me llaman... dice por la gorra, ¿no? Pues la verdad que estoy... No. Yo quizá porque estuve, no sé si cerca o siempre me lo decía en el Atlético de Madrid, pero porque Gil siempre me lo decía, siempre que acabamos partidos con el Atlético de Madrid, tío, el año que viene te ficho, y siempre se lo olvidaba el tío. Porque yo hacía muy buenos partidos con el Atlético de Madrid y siempre nos cruzábamos, a ti te ficho el año que viene. Y tal, y ya un día le digo, Presi, se te olvida todos los años, O sea, no me fichas nunca. Y estuve un año cerca, con el año aquel de Luis Aragonés, que está por ahí, Gaby Moya, ¿no? Que había sido compañero mío en el Valladolid ya. Y bueno, hubo un momento que pudo pasar y quizá por eso me quedé con las ganas del Atlético de Madrid y estuve a punto también en una época, tuve una oferta buena y estuve a punto de ir al Español, ahí en Barcelona. Ah, en el Español, estuviste a punto. Sí, a punto de ir al Español también, que no fui. Bueno, no hemos hablado de tu etapa como entrenador, en donde todavía sigues. No sé si tienes esa sensación de que no has acabado de tener la suerte que a lo mejor tuviste como jugador, ¿no? Bueno, a ver, no he tenido... ¿Hacen falta padrinos? No, hace falta... Más para entrenador que para jugador. No, yo creo que a mí me ha perseguido un poco pues muchas leyendas por ahí, un poco urbanas, un poco raro, un poco no sé qué. Bueno, pero entonces, raro, ¿por qué? ¿Qué leyenda? Si tú eres un tío... No sé, bueno, pues... Muy... Va, enciende la luz, ya, pero, no te veo. Enciende la luz. Pero espera, sí voy. Te decía que tú no, tampoco eres tan raro, ¿no? Porque eres raro, o sea... No, pero bueno, yo pues, tengo un carácter fuerte, tengo un carácter que no tragas con todo, la gente, entiendo, ¿no? Que no tragas con todo. Bueno, puede ser, que la gente equivoca muchas cosas, ¿no? Y a ver, yo el fútbol es mi vida, es mi pasión, pero hay gente que los prejuicios te juzga sin conocerte. Te digo una cosa, yo me siento más, creo que, fíjate, aunque he llegado más como jugador a nivel, digamos, estadístico, por decirlo así, o a nivel de dónde he jugado y dónde he participado, creo que he triunfado más de entrenador. Creo que me ha ido mejor de entrenador que de jugador, fíjate. Porque de entrenador me siento valorado por la gente que ha trabajado conmigo, por los jugadores que he tenido, que creo que son los que tienen. Quizá no he tenido las opciones que ha podido tener otra gente,
Pero he entrenado en todas las categorías, he entrenado en primera división, he entrenado en segunda, he entrenado en primera ref, en segunda B, he entrenado en tercera, he entrenado 17, creo que son 17 de 21 años, o de 20 años he entrenado 17 de una manera u otra. Bueno, y sobre todo estoy contento con lo que he ido haciendo, más que de jugador. Yo de jugador creo que podía haber sacado, por condiciones, podría haber sacado mucho más. ¿Qué asignatura pendiente tienes como entrenador? No sé si tienes alguna también como jugador, pero ¿qué asignatura pendiente? Bueno, como jugador ya, llegar a la selección A, igual, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Además de eso, haber sido internacional, fui sub-21, muy joven, con 18 años fui internacional sub-21, pero no haber jugado en la selección, creo que sí es algo de que lo tengo ahí un poco clavado. Pero bueno, eso ya no te solución. En Jotdown, en una entrevista que te hicieron, que te había sentido, que siempre te había sentido como un futbolista fracasado. ¿No eres demasiado exigente contigo mismo? Puede ser, pero claro, uno ve donde relación calidad, relación condiciones, logros, yo lo siento así. Y ahí son cosas que, oye, se sienten, se dicen y no pasa nada, ¿no? Claro que no he tenido mala carrera, claro que he jugado en buenos equipos. ¿Y no has pensado que eras más de este fútbol que el del otro? Algunas veces no se te ha pasado por la cabeza que tú, en el fútbol que ahora que se cuida más a los jugadores habilidosos, a los delanteros, se valora más. Hubo un momento que, por ejemplo, parecía que valían más los que tuvieran un físico espectacular que realmente los habilidosos. Eso pasó incluso con Xavi, ¿no? Que al principio me contaba Laureano Ruiz que del Barça lo habían echado. Se fue Laureano, lo echaron y cuando volvió Laureano dijo, ¿dónde está aquel chaval Xavi y tal? ¿Dónde está? Y no, es que no... Es que Xavi llegó a estar en la cantera del Barça, se lo habían sacado de encima, porque era demasiado pequeño. Sí. No cabe ninguna duda, no cabe duda que este fútbol para mí sería mucho mejor por todo, por cómo se juega, por cómo se entrena, por cómo se mejora. Yo fui futbolista porque el momento estaba y porque tenía unas muy buenas condiciones que le sacaba mi rendimiento, pero nadie me mejoró mis condiciones. Y ahí está el error. Y ahí está el problema. En las mejoras, si yo hubiera mejorado unas condiciones que ya tenía, que tenía siempre, que tenía desde juveniles, desde infantiles, pues obviamente hubiera tenido muchas más opciones. En este fútbol también. Antes, para llegar al borde del área rival tenías que haber regatado 4 y te habían dado unas patadas que no pitaban. Y ahora encaras uno contra uno al lado de... Claro, yo veo muchos partidos de ahora y digo, pues yo en aquel momento que era un jugador diferencial en eso, pues ahora me vendría mejor, está claro. Pero bueno, también es, claro, la época... ¿Con quién te compararías? ¿En qué jugador te verías reflejado ahora? Si alguien te pregunta, ¿cómo eras tú como jugador? Y no te ha visto jugar, y te preguntara, oye, ¿a quién te podrías asemejar de los futbolistas que hay ahora jugando en primera división? Es que yo también era una estirpe un poco rara, un poco en extinción, ¿no? Porque era muy habilidoso, de mucho balón al pie. Ahora casi todos mucho más en velocidad. Brian Zaragoza, por ejemplo. Sí, podía ser los Brian, podía ser Brian Hill. agrandándome un poco Lamine. Esta gente diferente que encara, que busca, que vale uno contra uno, que supera, que se atreve. A ver, yo te digo... Vinicius con menos velocidad. Vinicius con mucha menos velocidad. Yo creo que el que más Vinicius, el que se atreve, el que juega enfadado, el que busca al rival, el que si se pelea, se pelea. Yo quizá con más balón al pie, más habilidad, y por ejemplo Vinicius más finalización y más... Pero te digo, va con la época y más velocidad. Antes era mucho más al pie, ahora es todo mucho más espacio. Ya. O sea que tú te llevarías antes a Vinicius que a Mbappé, ¿o no? A tu equipo.
Depende de las necesidades, ¿no? También del equipo que tengas. Depende de la necesidad, porque hay uno. Acuérdate lo que decía el maestro, que era uno de los mejores también, que yo no le he visto, pero he hablado mucho con él, que era Di Stéfano, ¿no? ¿Te acuerdas que Di Stéfano decía, un día le dice uno, oye, mister, he visto un jugador, regatea 1, regatea 2, regatea 3, llega a la línea de fondo, recorta, la pone y viene uno y la empuja. Y dice, tráeme al que la empuja. Pues eso. Pues el otro le vendía al que regatea y dice, no, tráeme al que la empuja. Pues esto es lo mismo. Y Mbappé, el tema que es que Mbappé lo acaba todo, macho. Y eso, ojo, el gol es el gol. No me has hablado de Bilardo. Era tan raro como... Fíjate, me has nombrado... Tan raro como hay gente que habla de él, ¿no? Sí te he nombrado a Bilardo, ¿eh? Sí, pero me has hablado de... No, por eso he vuelto ahora, que no hemos hablado de él como entrenador, que no me lo has nombrado Bilardo... de los 3 que más te marcaron. No, porque primero estuvo muy poco con nosotros, estuvo 2 meses escasos. Tú date cuenta, empezó Camacho, vino Bilardo, además vino, yo creo que vino... No te voy a decir obligado, pero casi conociéndolo, y estuvo 2 meses, estuvo muy poco con nosotros. Pero sí, es un tío muy peculiar, muy de fútbol, muy gracioso, muy... a mí yo recuerdo la primera charla con Bilardo cuando vino, que vino por Camacho, se fue Camacho y vino un gran error. Ahí fue uno de los grandes errores, no por Bilardo, sino porque con Camacho lo hubiéramos sacado sin problemas. Pero bueno, había muchos jaleos y se echaron al míster y vino Bilardo. Y me acuerdo lo primero que me dice: vos, vení. ¿Qué pasa, míster y tal? Vos sos aquel que gambeteaba tanto en el Rayo, ¿no? Que gambeteaba para un lado, sí. Digo, sí, míster, sí, ese soy yo. Y dice: pues vas a jugar vos y 10 más, que lo sepas. Y es verdad que llegó él y yo me lesioné, pero los primeros partidos me puso... Y yo era un jugador que a él le gustaba mucho. Él era un canchero. Los cancheros le gustábamos. Y le gustaba tanto como jugador como en el carácter. Le gustaba la gente descarada. Pero estuvo muy poco con nosotros. Yo no sé si estuvo, ya te digo, 6 o 8 jornadas. Era diferente todo. Entrenando, en las charlas, en lo que... Era un tío... ¿Pero por qué era diferente? Es verdad que, cuéntame cosas. Porque era todo... Yo recuerdo un día que estábamos en un aeropuerto y me decía: Onésimo, mira. Vení. Y llevábamos chavales del filial y les decía... vení. Y el chaval venía, anda. Y se marchaba a ver. Dice: son los jóvenes de ahora les llama y vienen. Les mandan así y se van. Les vuelves a llamar y vuelven a venir. A mí me llama 2 veces, me da igual que se le da. No vuelvo más, Onésimo. ¿Por qué viene otra vez? Vení. Anda. Era así, se lo pasaba bien, por ejemplo. Era así. La verdad que era... Y luego era... ¿Te acuerdas que me comentabas de Maradona? Era un tío muy querido en Sevilla, de la primera etapa, de la etapa de Diego y todo esto. Era un tío muy querido, pero es que yo creo que esta segunda vez vino ya muy obligado. Él ya no quería... No, muy obligado, como que no... Pero es verdad que era alguien que te gusta... A mí me gustaba. Y encima yo ya te digo, conmigo muy bien, lo que estuvimos juntos. Pero era alguien que sí ves que es alguien diferente en el fútbol. Es gente que te marca por lo diferente que es, competitivo a muerte, sacar rendimiento era innegociable. Eso lo tiene, eso va en los genes. Pero fíjate que su apuesta por ti rompe esa fama de... Ya sabes que en el mundo del fútbol y sobre todo en Argentina hay los bilardistas y los menotistas, ¿no? Evidentemente, Bilardo, a lo mejor todos tenemos esa imagen de ser un entrenador muy amarrategui que choca con esa idea, por ejemplo, de tú que eras un gambeteador, un regateador, que apostara por ti desde que llega, sí, ¿no? Pero no se te olvide que a ellos les gustan mucho los cancheros. Como dicen ellos, la gente de la calle, el fútbol descarado, el descaro, el jugador que se atreve, sí puede ser, claro, Menotti era más de tener la pelota, de manejar el juego, lo que tú quieras, Bilardo más de garra, pero los jugadores buenos, quiero decir que con la pelota son buenos, los diferenciales, los que se atreven, y él era muy canchero. A mí lo que él me decía, pues, me encanta, jugátela otra vez. Hay entrenadores que la pierdes una vez,
que toca, no la, ¿sabes? O sea, ahora hay muchos. Yo voy ahora a ver a los niños y me ponen malos muchos que suéltala, jugamos todos. Bueno, eso de suéltala y jugamos todos, eso es relativo. Si la tengo yo y soy el mejor, pues juego yo. Claro. O quiero decir, quitar iniciativa a la gente no es bueno. Cada uno en sus condiciones, ¿no? O creo yo que no es bueno. Darle sentido a esa iniciativa, a esas condiciones, sí. Y Bilardo le gustaba mucho la gente descarada, la gente que encaraba, la gente... Es más, yo recuerdo a la selección argentina, que es verdad lo que tú dices, pero los que jugaban bien jugaban, ¿eh? Jugaban bien porque a él le gustaba ese tipo de los gambeteadores, los del fútbol de calle, y a él le gustaba mucho. Yo en 2 meses que estuve con él, tuve la mala suerte que me lesioné, al mes de venir él me lesioné. Yo estuve 2 o 3 semanas, justo reaparecía cuando se volvió a ir él, y él le gustaba mucho. Y él, a mí me puso siempre que pudo, me ponía, porque a él le gustaban los jugadores así, diferenciales, que encararan, los potreros que llamaban ellos, ¿no? ¿Y alguna vez le preguntaste, tuviste tiempo en esos 2 meses a esa guerra que había y esa enemistad latente entre Menotti y Bilardo y Menotti? ¿Alguna vez le preguntaste por su relación con Menotti o algo, no? Eso se lo puedes preguntar a Monchi, que estuvo con él en las 2 etapas. En esa etapa mía era Monchi el portero, eran Unzue y Monchi los porteros. Y Monchi había estado en la etapa anterior con Bilardo y tenía, bueno, yo creo que coincidieron algunos de mi época, no sé si Martagón también había coincidido, Prieto, algunos de estos, Jiménez, ya habían coincidido con Bilardo en aquella época. No, pero yo hablaba mucho con él de fútbol porque era mucho, y le gustaba mucho la gente así. Claro, yo me atrevía a hablar mucho con él. Había gente que Bilardo imponía y era muy abierto. Como a él le gustaba mucho la gente, a ver, él hablaba mucho con la gente que se atrevía. ¿Y él era un tío que le gustaba alguna vez por tu etapa con Cruyff en el Barça o no? No te preguntaba si tus experiencias. Él era muy... él era muy de... También no fue mucho tiempo, pero él era muy del día a día, de lo que pasaba, del siguiente partido, de vamos a ganar, vamos a por ellos, somos mejores, búscalo otra vez. Pues yo veía que hacía alguna jugada así buena y él la sonrisita aquella que tenía, le gustaba mucho que dentro del buen sentido, pero que superaras al rival, que le hicieras inferior. Él le gustaba mucho, era un ganador, en eso era muy, muy ganador. Y muy argentino, claro, porque decías que no solo ganar, sino que un poco estiraba la cuerda, ¿no? Si podía regatearte 3 veces, te regateaba 3 veces. Sí, y si te podía tirar el caño 2 veces, te le tiraba. Claro. Y estiraba la cuerda, estiraba la cuerda, pasaba, lo estiraba el reglamento todo lo que podía y cambiaba para ganarte cambiaba las normas hacía las palancas esas las inventó él. No lo volviste a ver, ¿no? Ni hablar con él. No volví a verlo al míster después de aquella. Después del 97 no volví a ver. Coincidimos un día en un programa, pero por ondas. En un programa así. Sí. Ya empezaba un poco a estar un poco fastidiado y tal. Me acuerdo que hablamos de eso y tal. Sí, joder, ¿cómo no voy a acordarme, Onésimo? Que el mejor regateador que yo he visto. Sí, él siempre se acordaba. Sí. Él de fútbol tenía una memoria privilegiada. Sí. ¿Quién es el defensa que más leña te ha dado? Y esta sí que es la última. Ha habido muchos, Pero el que que digas, joder, es que me dio... Mucho. Todavía me acuerdo. Dice, tengo las señales todavía. Yo jugué un partido, me acuerdo, un partido en el Calderón contra el Atlético de Madrid, que la defensa era Tomás Reñones a la derecha, Arteche Goicoechea a los centrales y Juan Carlos el lateral izquierdo. Con Abel Resino de portero, mi amigo Juan Carlos. Y me acuerdo que jugábamos en punta en el Valladolid, el Goyo Fonseca y yo. Y claro, yo jugaba por la derecha, porque yo era extremo derecho, aunque jugaba en ese fútbol casi segundo punta, pero jugaba tirado a la derecha. Y claro, yo estaba al lado de Juan Carlos, y el Goyo siempre caía a ese lado. Y le decía a Juan Carlos, pero tú, Goyo, ¿por qué no vas al centro? Y yo para allá no voy, yo para el otro lado.
para el otro lado no voy. Y yo le decía, pero tira para el otro lado, hijo puta, alguno tendrá que rematar. Recuerdo, mira, esto te hablo de memoria porque siempre lo tendré que mirar. Yo recuerdo una entrada que me hace Goico, aquel día que todavía le veo ahora alguna vez que coincidimos en temas de AFE, y digo, todavía todos los tacos aquí, una reculando. Y recuerdo que nos ganó un 3-0. Te hablo de memoria así, ya, pero yo creo que, fíjate, en aquella época nos ganó 3-2 y creo que expulsaron a los dos, a Arteche y a Goicoechea, para expulsar las patadas que nos daría, que a mí me inflaron. Aquel día yo digo, y Tomás por el otro lado, Tomás por la derecha, que Tomás el hombre... Antes de salir Tomás pegaba, antes de Tomás salir pegaba, Tomás pegaba en el túnel. un día yo creo que un día de los que jugamos en contra, Tomás dio hasta el balón, pero fue un día solo eso, ¿eh? Tomás, porque era una defensa aquella, pues pero fíjate, mira que además, o sea, en aquella época choca como eran como personas después. O sea, en el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Arteche y de Andoni, son dos tíos que casi espectacular. no levantan la voz para no molestar. Era, o sea, Juan Carlos era que era un fenómeno. Yo he coincidido con y el Goico y dices, si es un tipo entrañable, o sea, majísimo. Pero y a Andoni le ves ahora sin medida. Andoni le ves con más, mira, pues con Pablo, te voy a contar Pablo ya Alfaro, que es un encanto, anda que no daba, Pablito. Y mira, es un la encanto. última. No, Pablo sí, pero Pablo es que en el campo era... yo con Pablo me enfrenté en varios equipos en el Racing, me acuerdo que si me pilla una todavía estoy buscando el tobillo. Claro. Y además yo era de los que encaraba, de los que no hacía... Yo también les puteaba. En aquella época nos puteábamos mucho, ¿eh? Yo les decía todo también, les decía a los centrales, pues ellos me ponían, me daban y tal, y yo les decía, qué malo eres, macho, qué malo soy. Joder. Yo no sé cómo podéis jugar al fútbol, devolver lo que ganáis. Yo qué sé, yo era muy perro en aquella también para motivarnos. Pero te decía de esto, para la última ya, y si acabamos ya, que me vas a quitar muchas de mi libro, que estoy haciendo un libro, que lo sepas. Vale. Un día luego coincidimos con Juan Carlos, con Arteche, en Majadahonda, en un polideportivo, porque nuestras hijas jugaban a baloncesto. Sí. Y jugaban un playoff de esos y jugaban muy bien, además, la de Juan Carlos. Y las dos eran base, tú. Ella es la base del equipo de Madrid, la de Juan Carlos, y la mía es la base del equipo del Valladolid, del Ponce. Y claro, y cuando le veo ahí, digo, ¿qué haces? Un abrazo, ¿qué pasa, y tal? ¿Qué tal? Y, no, mi hija que juega, digo, la mía sí, la mía también y tal. Las dos, además las dos con el 7, no se me olvida, las bases. Y cuando veo, digo, ¿y quién es tu hija? Dice, no, la 7, la base y tal. Bájale, le dije a mi hija, ponte espinillera, que te va a matar, Si que votaba muy bien, digo, ten cuidado que hoy te va a matar, con que salgas vale. Juan Carlos escojonaba, me acuerdo, no se me olvida esa risa, porque es lo que tú decías, era un bonachón. Con las patadas que me ha dado este tío en el Calderón y en Zorrilla, con el frío que hacía. Y lo bueno, lo majo que es fuera el tío. Era un bonachón. Con Goico pasa igual, los dos tíos, fenomenal. Para acabar te voy a hacer un test, venga, o un par. Facilito, ver, ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Messi o Maradona? Maradona. ¿Maradona o Mágico González? El mago. El mago. ¿El mejor futbolista con el que has jugado? Mágico González. El mago y Eusebio Sacristán. Y Eusebio también. Sacristán. El entrenador que más te marcó para bien. Ahí tienes que elegir uno. Cruyff. El entrenador más cabroncete que has tenido. Paso palabra. No, tienes que decirlo. Paso no palabra. Nada, cabroncete que puede ser en muchos sentidos. Yo mismo, el más Onésimo. El compañero más divertido y el más aburrido. El más divertido, he tenido muchos muy divertidos, pero así que me venga ahora te voy a decir el primero porque me ha venido Antonio Calderón. Qué arte tiene el tío ese. ¿Y el más aburrido? ¿El más soso? El más aburrido, es que he tenido muchos sosos. ¿Más saborío, como dicen por ahí abajo? He tenido muchos. He tenido tantos osos que no... Buena gente, pero muy sosos. Parecía Hugo, la cafetería, Hugo igual era la muy cafetería soso, de un tenetero. No. Ojo, Hugo, con la hugolada que te sorprendería. Que inventaba hasta bebidas el tío. ¿Una manía que tuvieras cuando eras jugador? No tenía manías. No soy maniático. ¿De entrenador tampoco, entonces? Nada. ¿Eres del bar, sí o no?
bar, el No. bar futbolístico. No. No, ¿Por qué? Así muy cortito. porque se utiliza muy mal. Pero- Es una gran herramienta que se Ah, utiliza muy mal. perfecto. O sea, eres del bar, pero no como se está utilizando. Vale. ¿No? Sí, pero me has dicho sí o no. No, es que a mí me pasa Si lo me dejas mismo. Yo soy explicarte. del bar, pero no estoy Sí, de acuerdo sí, en cómo sí. se utiliza. Del bar bien Claro. utilizado. Tu gol más bonito o especial, ¿no? El que más tengas en la cabeza. Quizá el uno que nos dejó en primera con el Rayo ante el Mallorca, Ajá. en una promoción. El mejor estadio donde jugaste, el más bonito, en donde te sentiste, bueno, te llamó la atención. El Nou Camp. La afición que más te impresionó, sea local o sea visitante, ¿eh? San Mamés, la del Bilbao. Si pudieras volver a jugar un solo partido de tu carrera, ¿cuál elegirías? Un Valladolid Rayo en mitad de tiempo con cada uno. Vale, pero yo creo que no, pero yo creo que tendrías que elegieras uno de los partidos que hayas jugado, ¿eh? Que haya jugado yo. Volverlo a jugar, sí. O sea, uno de los que tú hayas jugado que digas, jo, me gustaría volver otra vez a jugar ese partido. O sea, podría ser el del Anderlecht, por ejemplo, que decías. Anderlecht Barcelona, Claro. Barcelona, entonces, claro. Tu mejor Barcelona amigo en Anderlecht, el perdón. fútbol, dentro que tienes muchísimos, pero tu mejor, así tuvieras que... Eusebio, Eusebio. Mourinho o Guardiola. Guardiola. El top 3 de futbolistas actuales. Top 3 de futbolistas actuales. Uf. Rodri, Vale. No hace falta que los ordenes, me parece bien, ¿eh? Mbappé, Lamine. Mbappé, Lamine. ¿Quién pondrías el primero? Si no hace falta que les ordene. ¿Pero cuál pondrías el primero? Lamine. Lamine. Top de 3 futbolistas con los que jugaste o de tu época, como quieras. O sea, con los que jugaste. Prefiero con los que jugaste. El top 3 de los futbolistas con los que jugaste. Mágico. 1. Eusebio Vale. y Laudrup. Y Laudrup. A ver, uno para conocerte un poquito mejor. Y este test acabo y después me tienes que hacer un once histórico. Una serie. Big Bang. Vale. Una película. No soy muy de Notting Hill. No te ingeres. Soy romántico. Un libro. Uno que perdí en la primera pretemporada y a la 15 pretemporada no lo había acabado. Qué grande. Viaje que no te cansarías de hacer. Un viaje que no te cansarías de decir. Volvería 40.000 veces a repetir A ese Valladolid. viaje. A Valladolid. Volver a Valladolid. Cantante favorito. Yo soy muy antiguo en ese. Pero tengo muchos. O Es grupo, que soy muy puede de ser un música grupo, española. puede ser un grupo, No tiene por qué ser un cantante. Soy de música de antes. Si tengo que elegir uno, fíjate, me iría a Todos los gatos son pardos. Juan Pardo. Juan Pardo. Vale. Fíjate. Joder, mi paisano. ¿Canción ¿Has visto? favorita? ¿Canción favorita? ¿Te acuerdas así una que te marcara especialmente? No, tengo muchas, pero si tuviera que elegir una, vivimos siempre juntos. Ah, muy bien, muy bonita. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Hacer deporte, ¿no? Bueno, estar con la familia, con los amigos, ¿no? Ahora hacer deporte ya me cuesta, pero lo hago, pero lo haces, Voy- ¿no? pero me cuesta. No, me gusta mucho ver fútbol, veo mucho fútbol, veo mucho deporte y me gusta mucho ir con mis amigos a tomar algo, a la de vermú. Soy de ese bar, sí que soy también, ¿eh? ¿Qué deporte haces? Pues yo sé que haces pádel o hacías. Pádel, padbol, Vale. tenis ya me cuesta más. Me Ya. gustaba mucho el tenis, jugaba muy al tenis. Sigo algo el padbol porque es lo más parecido que podemos hacer al fútbol. Es un poco como el pádel, pero con el pie. Ahí tú ni te asomes, No, que no, ni me no asomo, no entras, aunque seamos Nada. justos. No. Sí. Nada. ¿Una comida favorita? Un buen lechazo ahí de tu tierra. No, tampoco soy muy... Quizá me quedaría con unos buenos macarrones, poco más. Ajá. Si pudieras vivir en cualquier ciudad del mundo,
¿cuál elegirías? Valladolid. Joder, qué pucelano llegas a ser. Y una última, un sueño por cumplir. Si volver a entrenar en primera división. Vale. Dame tu once histórico, anda. Va, empezamos por el portero. ¿Español o en general? Un once O histórico. que me guste a mí, ¿no? Que te gusta a ti. Te gusta a ti. A ver, pondría Portero. Arconada. No Iríbar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, Arconada había Arconada. sido José Ángel. Sí, Iríbar era uno de mis ídolos, pero bueno, es que luego Arconada me marcó Lo mucho. superó, claro. Arconada me marcó mucho y jugué contra él en el viejo Atocha. No se me olvidará aquel partido, que lo sepas. Vale. Caminero, Fernando Hierro les pondría como centrales. Caminero, Fernando Hierro. Fíjate que Caminero se le recuerda más como centrocampista, ¿verdad? Bueno, pero como centrales Sí, sí. son muchas cosas. ¿Y Yo es que mi 11 ¿jugarías con mi dos 11 no lo va laterales? con dos laterales. Mi 11 no lo vas a entender porque es muy ofensivo. Vale. Lateral izquierdo, Juan Carlos. Juan Carlos, el jugador del Barça, leonés. Valladolid, Real Valladolid. todo esto. Lateral derecho, Doña Sofía, que era la mujer. No, digo, perdón. Dani Alves. Dani Alves, vale. Centro del campo, ¿con qué vas a jugar? 4. 4-4-2. Al 4-4-2. ataque, Ciro Venga, López. ahí Estás estamos. acostumbrados a otra cosa. Bueno, a ver, Ancelotti Usted, juega en teoría con Ciro 4-3-3. López. A lo mejor ataque. puede ser igual de defensivo. Eusebio Sacristán en medio campo. Ahí, Eusebio. Necesito un jugón. Vale. Y luego necesito a alguien que me equilibre bien todo eso y que sea un tío que entienda todo. Voy a poner a Pep, a Guardiola. Guardiola Eusebio en el doble pivote. Vale. ¿Y por delante? A Ellos dos. un lado el mago. Mágico. Vaya equipo. No sé quién va a defender. Equipo que me... Oh, Vaya equipo, nadie Por que eso, queremos por defender. Si la vamos a tener nosotros siempre, a ver. Mágico. Si no sé para qué van a calentar. Yo les voy a decir a vosotros, yo que vosotros no calentaba. Al otro lado pondría a Michael, a Laudrup, Laudrup. jugando por Vale. dentro. Nos quedan 2 arriba. Ya le sabes tú, que 2. La Meiva, la doble M. La doble M, Abedul. Messi, Maradona. Messi y Maradona. Vale. Vale. Perfecto. Dime contra quién jugamos, dime a quién ganamos el domingo. Ya te haré yo el 11 mío y vamos a ver si presentamos batalla ahí, cuidadito, ¿eh? ¿Qué vas a ese 11? A ese 11. Pero Mira, a ver, escúchame, ¿qué vas si no a hay quien defienda. Si no hay A quien ese defienda 11 ahí. Pero que no se Mientras necesita no os quiten defender la cuando tienes tú pelota, siempre la mientras no pelota. os quiten la pelota, vais bien, pero cuando os quiten la pelota, para recuperarla vais jodidos ya. Y no, pero da igual, si no la queremos, os la dejamos. Vais a meter 3, nosotros vamos a meter 10. Pero ¿qué más nos da? A ver, persona más top del fútbol a la que tú me pudieras ayudar para hacerle esta charla. Que tú puedas hacer de intermediario. Persona más top. Para decirle, del joder, vete fútbol. con Ciro que te hace una entrevista que te lo vas a pasar bomba. Te va a tener hora y media. Te va a decir que va a tenerte 1 hora, te va a tener 2 horas. Pero. Joder, te lo vas Y a encima pasar. pago yo la luz. Claro. Pago yo internet, pago la luz, me está Claro. saliendo caro esto. Personas de gente que haya jugado conmigo, dices. Sí, por ejemplo, bueno, que sean amigos tuyos o que y tengas que, soy muy. y que te lo quieras pasar muy bien, que Claro, haces mejor claro, que conmigo. Claro. Antonio Calderón. Antonio Calderón. ¿Me vas a hacer tú la gestión para hablar con Antonio? Hombre, claro, te mando el teléfono, es muy amigo mío. Vale, Aunque le ya, perfecto. sí, los amigos de mis amigos son tus amigos. Vale. Vaya lío. Bueno, gracias, One, que te roba un montón de tiempo. Nada, tío, Muchísimas gracias. un placer. Te Disfruta el quiero. día. Vale, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, Chao, chao. gracias.